Dale. Esa es la cámara, perfecto. Está. Yo porque voy a ir pasando las diapositivas a poquito y a mostrar un poco las cosas, pero Sebastián, que me ayudó, vení Sebastián, dale. Bueno, todos ustedes, junto con Sebastián, Florencia y un montón de otras personas que se involucraron en organizar esto, de corazón, muchas gracias por brindarme la oportunidad de venir a este club con tanta historia y con todos ustedes que son los verdaderos navegantes del Atlántico Sur. Permítanme decirles que como uruguayo les tengo un respeto enorme a los argentinos porque ustedes son los verdaderos nautas del Atlántico Sur y eso hasta lo sé porque en Europa me encuentro con argentinos navegando y de repente encontrar un argentino en Inglaterra, que es donde vivo, es encontrar un hermano porque somos muy diferentes con los nórdicos y acá nosotros somos muy iguales y acá podemos tener alguna diferencia que otra, pero allá somos exactamente lo mismo y nada, yo como además soy puntaesteño, soy de Maldonado, yo crecí y fui al Instituto Uruguayo Argentino, me crié en el recreo jugando Argentina contra Uruguay, o sea, era 50-50, entonces para mí ustedes son todos hermanos, simplemente gracias a todos por venir. Su tiempo es muy valioso, el tiempo no se recupera. Así que estén acá es un honor para mí. Re contento de comentarles un poco lo que fui viviendo. En principio, nada, contarles un poco de mí, ya empezamos. La charla dura aproximadamente 1 hora. A veces, en las veces que la he hecho, se va un poco más y me preguntan muchas cosas, pero junto con Florencia decidimos hacer las preguntas al final y no tengo ningún problema al final de la charla quedarnos y conversar 1 o 2 horas más. De verdad que para mí es un gusto compartir mis experiencias para que ustedes se nutran de esto y aprendan de los errores que cometí y de los aciertos que tuve. Así que bueno, un poco sobre mí. Yo empecé muy chico con el agua, siempre fui nadador, vine a nadar varias veces acá y a Concordia, nadé contra Miolans, por ejemplo, en Mariposa, en los 150 metros en algún amistoso, o por ejemplo, cuando se tiró ya estaba allá, pero bueno. Y toda la vida me dediqué al surf, y el surf es mi gran pasión, desde los 8 años que me dedico a eso y todos mis ahorros se los dediqué a eso, rompí con todas mis novias por el surf, y todo el tiempo tuve problemas con mis padres porque me iba a surfear. Esa era mi gran corazón, está en el surf. Después me fui a Montevideo a estudiar, soy contador público, lo hice como para, tick the box, para cumplir con mis padres que me ofrecieron una carrera universitaria, entonces no iba a ser tan malagradecido de no hacerlo. No me encantaba, pero algo hay que hacer y te abre la cabeza y hoy en día me ha servido un montón. Pero bueno, en mi trabajo yo no me encontraba, no era feliz en 12 horas en la oficina. Yo hice desde trámites hasta auxiliar contable, hasta contador, hice un máster en agropecuaria, me dedicaba a la soja, al ganado, a la fruta, a todo eso. Y bueno, no lo adoraba, pero me daba los mangos para irme de aventuras a surfear. Entonces cada vez empecé a buscar olas y más grandes y para correr olas grandes y desafiar más y más el océano necesitas más tiempo, no podés caer de turista y pegarte unos tubos así parados, ¿no? Tenés que ir 1 o 2 o 3 meses. Y esa visión de vida que yo tenía no era compatible con el estudio contable, entonces hubo un día que alquilé mi casa, me peleé con la novia de toda la vida, le di mi perro a mi hermana y decidí irme por el mundo a surfear. Hice unos buenos ahorros de base y en cada lugar que iba trabajaba en hostels o en cosas y iba manteniendo esos ahorros que iban decreciendo de a poquito. Pero bueno, un día me encuentro en la isla de Pascua y yo estaba trabajando junto con caballos, estaba haciendo tour a caballos y me llama mi padre, que en ese momento era el intendente de Maldonado, y me dice que habían venido del Yacht Club Punta del Este a proponer a una regata que venía a Uruguay, a Punta del Este, y que necesitaban un uruguayo para que navegara y representara a los uruguayos. Al Yacht Club Punta del Este le dijo, bueno, él no navega, no lo conocemos. Hizo un anuncio en su Yacht Club y nadie se inscribió. 1 semana, 2 semanas, pasó 3 semanas y nadie se inscribía.
Ya cuando la regata estaba pidiendo que necesitaban un uruguayo para usarlo como promoción, mi padre le dijo, estoy seguro que mi hijo se anima, si les pinta. Y me llama y me dice, Nano, ¿vos te animás a hacer una regata? Y le digo, bueno, ¿cómo es? ¿No? Tenés que ir a Inglaterra a entrenar, tenés que pagar tu entrenamiento, tenés que después pagar la pierna. Y yo en la isla de Pascua me había enamorado de los veleros. Había conocido unos franceses aventureros que cuando les preguntaba cuáles eran sus mejores aventuras de su vida, me hablaban de los cruces oceánicos que habían hecho y me hablaban maravillados. Y no sé si alguien es surfista acá, pero cuanto más difícil es llegar a las olas, menos gente hay, y no es porque no me gusta compartir, pero es mucho más lindo. Entonces mi sueño era ir a esas olas desiertas. ¿Y cómo llegás? En velero. Entonces me pareció una gran idea aprender a navegar y encontrar una habilidad nueva para que alguien me quiera llevar con ellos. Y de ahí acepté el desafío. Volé un día y medio a Uruguay y me vine para Inglaterra. Me fui para Inglaterra y aparecí ahí con las chapas largas amarillas de surfer y hablando casi en Rapa Nui. Y encontré a un mundo de jóvenes dedicados a la vela, profesionales de mi edad, que se dedicaban y ganaban plata navegando y me contaban de sus aventuras en Noruega, en el Mediterráneo, en Sudáfrica, en Australia, y me enamoré del yachting. Yo hacía windsurf y sabía navegar en láseres y en Q y en todos esos veleros cortitos y iba y volvía, y si no volvía, volvíamos remando, uno con cada brazo de cada lado. O sea, era nomás de marino que sabía navegar, no sabía lo que era un molinete, un timón, un rumbo, no sabía absolutamente nada. Pero llegué a Inglaterra y me enamoré. Y Clipper tiene 4 niveles de entrenamiento. En el primer nivel te hace como una introducción básica. En el segundo nivel te lleva un poco a alta mar a ver si te la bancás. En el tercer nivel te enseña un poco todas las maniobras y el spinnaker, que es a lo que me dedico hoy. Hoy enseño spinnaker en Inglaterra. Y en el nivel número 4 te mezcla con todos los tripulantes que vas a navegar y se da cuenta a ver si podés convivir con todas estas personas, y hacemos un montón de otras maniobras, izadas, arriadas, trasluchadas, viradas, a la capa, maniobras de towing, de remolque, hacemos los tormentines, muchos hombres al agua con arnés, todos los simulacros de fuego, abandonar el barco, de flooding, ¿viste? Cuando te llenas de agua, las bombas manuales, automáticas, todo lo que se imaginen. Y eso a mí me encantó porque me di cuenta de que no era solo navegar, que había todo un mundo mecánico y de ingeniería que me iba a desafiar para siempre. Entonces volví a encontrar un deporte que me apasionó, y que en este deporte lo que me di cuenta que a diferencia del surf era un deporte que podía llegar a ser hasta de más viejo, ¿no? Entonces dije, este es el deporte para mí, para toda mi vida, y este es mi escape del estudio contable. Entonces, le pregunté a todos esos navegantes jóvenes que se dedicaban, ¿cómo lograste trabajar de esto? Y me dijeron, acá es muy importante tener chapa y haber navegado. Entonces les pregunté, yo iba a hacer 4 piernas. La regata toda la vuelta al mundo consiste en 8 piernas. Y yo tenía solo plata para llegar hasta Australia, pero me iba a quedar surfeando en Australia. Era el sueño. Quizás hasta hubiera sido bueno, pero la vida me llevó por otro camino. Estos muchachos y muchachas me contestaron que si daba toda la vuelta al mundo, era muy considerado en todos los equipos, que a la gente le gustaba tener un circunnavegante en su equipo. Perfecto. Fui a la oficina y firmé el contrato sin tener la plata y dije, vengo arriesgándome en la vida hace años, hice todo bien, este es el momento de hacer quizás todo mal. Pero bueno, la vida a veces te impone un poco a ser un poco agresivo, y yo siempre me quedó en la cabeza un profesor de finanzas que me dijo, hay 2 estilos de personas. Los que primero encuentran la inversión, los que primero hacen el gasto y después encuentran el financiamiento, o los que tienen el financiamiento y después hacen la inversión. Y yo ahí decidí que yo quería ser el que arriesgaba, y así lo hice, y salí de ahí, llamé a mi hermana y le dije, me quedé, creo que tengo un problema, pero tenía la confianza de que iba a encontrar un sponsor y de que iba a lograrlo. Así que bueno, como tripulante di toda una vuelta al mundo, a mitad de camino me convertí en watch leader, y gracias al surf tenía una sensibilidad mayor que otras personas con respecto al timón, y no tenía miedo en la proa, no me importaba nada, arriba del mástil, desenredaba cosas en las hélices,
estaba en mi salsa, la verdad. No me daba ningún tipo de miedo, nada. Y tuvimos tormentas de 94 nudos, de 65 nudos, todo el mundo vomitaba, yo nunca tuve mareo de mar. La verdad que le agradezco a Dios que me dio ese privilegio de no tener ese sufrimiento, porque debe ser horrible. Pero bueno, ahí, como quien dice, me hice bueno. Y ahí mi capitán me pidió que me quedara trabajando con él. Me dijo, si vos haces un par de certificaciones, me gustaría tenerte de proel en mi barco. Y él se compró un Volvo 70. Y me quedé trabajando de proel en un Volvo 70. Todo era diferente, ¿no? Las drisas, los tacks, los tamaños de las velas, todo explotaba de fibra de carbono. Y eso me llevó a otro nivel que me voló la cabeza. Pero después fui a trabajar a Sunsail UK y me puse a trabajar arreglando barcos, porque otro navegante me dijo que era muy importante saber arreglar los barcos. Entonces, yo sabía que venía con desventaja en esto. Entonces dije, acá tengo que tener más de un laburo, y empecé a tener laburos de todos los tipos. Y ahí en Inglaterra empecé a ser un poco una esponja de todos. Hasta en el pub yo aprendía. Entonces ahí me quedé en Inglaterra, después volví, hice la Fastnet, la Round the Islands, Cowes Week y todas esas grandes regatas de Inglaterra. Hasta que un día, en el cumpleaños de Sir Robin Knox-Johnson, no sé si lo conocen, es el primer hombre en dar una vuelta al mundo y sin parar, yo me hice muy amigo de él por el simple hecho de que no lo trataba como un superestrella y se reía conmigo y me hice amigo de sus nietos. Entonces en su cumpleaños, con su familia, entre broma va, broma viene, me dice, ¿por qué no le decís al comodoro de tu club que sponsoree un barco? Y yo le dije, bueno, quizás le digo, pero ustedes cobran £1 millón, ¿no va a pagar eso ni loco el comodoro? A lo sumo te paga la tercera parte. En Uruguay somos chiquitos, no podemos. Ustedes porque negocian con los chinos, ¿viste? Tienen todos los mangos. Y me dice, bueno, pero decile que ofrezca. Y lo llamo a Juan Echeverrito y le digo, mirá, si Robin me dijo que ofrezca algo para un barco. Me dice, no, Nano, si no podemos, qué vergüenza. Le digo, vos ofrecele esto, 200.000. Y le ofrecimos y de repente, de un día para el otro, me llama Echeverrito y me dice, tenemos un barco Punta del Este. Ahí un poco más alto, a ver, ahí. Tenemos un barco Punta del Este. Y ahí, wow, yo ya estaba trabajando, todo. Me dice, Nano, te quiero en el barco de nuevo, en la primera pierna, así les enseñás todo lo que aprendiste en tu vuelta al mundo. Y yo, Juan, pero no, había que hacerle fiel a los que te ayudan, porque Juan me ayudó a conseguir sponsor para completar esa primera vuelta. Entonces renuncié a todo y me subí al Punta del Este amarillo, y que es este barco que lo voy a pasar para que vean, es este barco hermoso que armamos, el diseño lo hizo un amigo mío. Y bueno, ahí navegamos a Portugal, ganamos la pierna y después navegamos a Punta del Este y salimos novenos, no nos fue muy bien, disculpen. Y bueno, y se sumaron otros uruguayos que les pude conseguir una plaza, porque querían que yo dé otra vuelta entera al mundo. Y le dije, no, otra de tripulante no voy ni loco. Así que vamos a sumar un poco más a otras personas en esto. Y ahí, porque cuando vos haces algo es importante después sumar a más personas para convertirte en una ola, ¿viste? Porque solo no vas a llegar a ningún lado, las cosas se van. Entonces me pareció que ese era el camino. Sumamos un montón de profesores del Yacht Club Punta del Este y nos convertimos un poco en esta ola de Punta del Este. Ahí llegamos a Uruguay, después el barco siguió sin mí, fue un momento que me rompió el corazón, porque yo en ese momento no tenía las certificaciones para ser el primer oficial del barco amarillo. Entonces lo tuve que despedir de mi propia ciudad y me quedé trabajando en otras cosas de patrón, en un Veneto y J70, J24. Corrimos en todo lo que había para correr ahí. Empecé a correr con un argentino que me enseñó mucho y al que le quiero hacer una mención y le quiero dedicar esta charla, que es Martín Viloch. Él me enseñó a ser muy rápido y a estar en los detalles, y si querés ganar tenés que ser bravo. ¿No? Y bueno, y empecé a aprender un montón de esto, ¿no? que para mí yo siempre mantuve mi humildad, porque sabía que con humildad la gente te enseña, sin humildad te dejan de enseñar. Entonces ahí encontré muy buenos profesores y bueno, de repente la regata se paró en Filipinas por el COVID, y cuando después se reinició, yo ya tenía la certificación y me llamaron para que yo sea el primer oficial el número 2 del Yacht Club Punta del Este, del Punta del Este en ese momento.
porque habían otros sponsors, no era solo el Yacht Club. Y en fin, ahí empezamos a regatear, estábamos en tercera posición, casi cuartos, y empezamos a ganar casi todo. Empezamos tercero, segundo, ganamos la vuelta más rápida, que se llama el Ocean Sprint. Es una distancia en donde el barco más rápido de A a B gana 3 puntos. Y de repente hay otro como highlight que en una regata, ¿viste?, de España a Punta del Este, al 40% del run line, del curso, te ponen una puertita y los primeros 3 se llevan puntos. Entonces Clipper tiene todas estas cositas que va sumando puntos y estábamos bien. Y terminamos en segundo lugar en la general y en esa regata yo sentía que los jefes me estaban mirando y sentía que era como una entrevista de trabajo. Y yo me sentí muy cerca de mi sueño, llegar a ser capitán de una vuelta al mundo. Entonces me esforcé muchísimo y cuando terminamos la vuelta sin ningún herido, sin romper nada del otro mundo, y gracias a que mi capitán, un español, era un poco inconsciente y no medía un poco lo de abajo del iceberg, y yo iba cubriéndole todas las cositas, nos complementamos muy bien y esa imagen del adrenalínico surfista se convirtió en un poco en qué bien este muchacho, cómo se da cuenta de los peligros y los tripulantes empiezan a hablar y eso jugó en mi favor. Y entonces al terminar esa segunda vuelta al mundo, que yo hice en realidad 3/4 de vuelta al mundo como primer oficial, Sir Robin y los jefes me dicen, mirá que si tenés las certificaciones te vamos a considerar. Y eso para mí ya fue suficiente para conseguir todas las certificaciones, los Yachtmaster Ocean, Commercially Endorsed, de médico, la de radio operador, todos los STCW y un montón de otros de motores diésel, radares, la Proof Engine Course, un montón de otras cosas. Y bueno, yo pasé todos los exámenes gracias a que sabía estudiar y me presenté un poco me presenté a los clasificatorios de capitanes antes de venirme para Uruguay. Antes les muestro unas fotos del Punta del Este amarillo, que es un momento muy lindo de mi vida y fue en realidad el que me ayudó a despegar un poco. Ahí estamos con Sir Robin, yo hacía muy de traductor entre Juan Echeverrito y los demás, y bueno, había muchos, ahí estábamos recibiendo el segundo premio. Acá está mi amigo el capitán, que es uno de mis mentores también, Jerónimo, ahí estaba yo, estábamos en Filipinas. Así que bueno, me presenté a los clasificatorios de capitanes y ahí un poco intimidado porque habían ex navales de la Royal Navy, 40 años de capitanes, y sabían todo de los motores y de todo, hablaban en un idioma que yo a veces decía, pero no voy a quedar ni loco. Pero en el agua se ven los pingos. Y yo al barco lo sabía muy, muy bien. Todos los detalles, cada molinete, cuántas vueltas tenían que tener con este tipo de viento, todas las evoluciones, los ruidos, timonearlo. Y sabía ser amable al hacer gente, en lidiar con la gente, porque eso es otra de las cosas, los recursos humanos. Salirte con la tuya cuando vos querés hacer una izada de speed de 300 metros cuadrados sin romperle el corazón a nadie. Entonces, es un arte y ellos evalúan todas esas cosas. Y en los clasificatorios te ponen siempre bajo presión. Entonces te van evaluando. Y en el medio de la trasluchada te preguntan, ¿qué harías si alguien se rompe un hueso ahora? ¿Cómo lo manejás? Y ahí tenés que decirle, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y llamo a esta radio. Y todo. Entonces, hice todo mi trabajo y no quedé muy contento porque no fui perfecto, soy muy perfeccionista, y bueno, me fui medio como pensando de que no voy a quedar. Me volví para Uruguay y empecé a preparar otros proyectos y de repente un día de enero me llaman y me dicen, Nano, quedaste de capitán de la Vuelta al Mundo. Y ahí, mirá, todavía me pasa, respiré hondo y dije, wow, estaré preparado. Porque nunca estás del todo preparado para algo así. No hay un curso de capitán de Vuelta al Mundo. Es un tema de asumir la responsabilidad que te va a tocar, asumir que tenés debilidades y cosas que no sabés, asumir que las fortalezas que tenés son suficientes y que ellos las vieron y que por algo confiaron en ti. Entonces, no podés demostrar ni 1% de debilidad, porque si no, te sacan enseguida. Entonces ahí
me puse, como quien dice, la careta de capitán de vuelta al mundo y volví para Inglaterra a hacer todos los entrenamientos y todo ese itinerario cargadísimo de cursos de liderazgo, de cursos de motores, radares, de los medicamentos que íbamos a llevar, cómo manejar conflictos, cómo solucionar temas estructurales de todo el arbolado, de las velas, de los cabos, de eléctricos y bueno, la verdad que fue una oportunidad enorme para aprender un montón y tuve la suerte de encontrar muy buenos amigos y en donde yo les compartía todo lo que había aprendido en mis 1 3/4 vueltas al mundo anteriores y ellos me compartían un poco de su experiencia y nos íbamos nutriendo entre todos. En ese momento no había rivales, los otros capitanes eran compañeros de trabajo. Y bueno, y ahí siempre los que somos no de Inglaterra siempre nos terminamos juntando. Entonces terminé con los holandeses, terminé con los sudafricanos, terminé con el neozelandés y éramos como los anti-British, diría yo. Pero bueno, los British también... ¿Hola? ¿Sí? ¿Marchó? A ver. Voy. Ahí quedó en rojo, quedó en verde. Hola, perfecto. Entonces, bueno, empezamos a armar un poco el tema de cómo armar el equipo y los valores que yo quería en mi equipo, el respeto, la integridad, el trabajo duro, el compañerismo. Y bueno, y empecé a armar un poco el equipo. Ahí de repente me asignaron a un primer oficial, me tocó un muchacho muy joven de 19 años, recién salidito del liceo, y nunca había cruzado un océano, pero era grandote, dije, bueno, lo puedo usar, y ahí con lo que tenés que manejarte. Ahí de repente vino un evento en donde vamos a un teatro y todos se ponen una pulsera, y cuando se le pone de un color, y vos tenés el color púrpura, todos son Team Nano, ahora les muestro una foto. Y en ese momento todavía ni sabíamos qué sponsor nos iba a tocar. A mí me iba a tocar Macao, China o Porto, Portugal. Y yo esos eran los que tenía y me estaba preparando. Yo además soy ciudadano portugués por mi mamá, que su padre era portugués, entonces me reentusiasmaba representar a Portugal. No mucho a Macao, China, pero era una colonia portuguesa, así que era un poco la excusa, ¿no? En ese momento no teníamos sponsor, éramos Team Nano. Ese muchacho es Angus y ahí está todo mi equipo, que tengo el privilegio acá de tener a 2 de mis tripulantes, Wilson y el Lea, que son argentinos y que trajeron una alegría y un espíritu Río de la Plata al equipo, que la verdad que fue hermoso y yo sentía que ellos me entendían en un montón de cosas y ustedes seguramente también. Y nada, está divino tener uruguayos, argentinos, brasileros, todo el popurrí sudamericano me lo dieron a mí, por supuesto, ¿no? Entonces éramos un equipo sumamente fogoso, por momentos estaba buenísimo, por momentos se armaban unos conflictos que no los solucionábamos, pero ¿cómo le explicaba yo a los nórdicos que no, que nosotros no hacemos eso, que es joda? ¿Viste? Era difícil. Pero bueno, ahí es un poco difícil, ahí está, Lea ahí, que se mandó para allá, creo que después hiciste uno de los niveles. Pero bueno, ahí vamos avanzando un poco en todo el tema y ahí vienen los preparativos del barco. El barco a vos te lo dan estándar, ¿viste? Y vos tenés que hacerle todo lo fine trimming. No podés tocar el arbolado, eso solo lo hacen los riggers. Entonces ahí, bueno, todo lo que es la alineación de los motores, toda la parte de lo que son, ¿viste? Estos son las palas de timón, ¿viste? De los rulemanes, que son mojados, y bueno, entonces le ponemos estas botas para que no entre agua, y abría los molinetes y te encontrabas con cada cosa, y ahí vas a negociarle a los de mantenimiento que no, que esto está mal, que no sé qué, y yo por suerte, como había trabajado en Clipper muchos años, me hice muy bien ahí la onda con todos los de mantenimiento, y cuando los tratás a todos con respeto, y les compras una cerveza al final del día, no tenés cómo perder. Y bueno, esa fue un poco mi estrategia. Y ahí empezamos con los entrenamientos, todos en el Solent, ahí en el English Channel, y vamos a Francia, vamos a Brest, vamos a Plymouth, vamos a veces al Celtic Sea y volvemos, y todo por ahí en la costa sur que ya te da palo para que tengas. Así que bueno, hay un poco una guardia nocturna, como pueden ver. Ahí estábamos con Jerry de América, acá tenemos a uno de mis Round the Worlders de Escocia, ahí estoy yo en el medio. Yo siempre uso un montón de capas porque hace un frío enorme allá en Inglaterra, hasta en verano. Y bueno, ahí volando Spinnaker en el Solent entre los barcos, cargueros,
pescadores, todo, era bastante lío, subidos a los mástil. Ahí, bueno, empieza el race start, el evento de empezar es muy lindo porque hay todo como un show espectacular. Y ahí, bueno, vamos al estrado y festejamos, y siempre con la bandera del Yacht Club y con la bandera uruguaya. A veces hay alguna bandera española, algunos sacaba la bandera, ¿viste?, de sus países. Yo los dejaba traer las banderas de sus países y las poníamos en el lado de babor, para que sea un sentido de pertenencia. Disculpen, ella es mi hermana que se vino a darme fuerza. Yo ahí andaba bastante nervioso, se pueden imaginar, por empezar una vuelta al mundo, y todo venía bien. Ahí empezó la pierna número 1, de Inglaterra a Cádiz. Fueron solo 7 días, 1120 millas, tuve 23 tripulantes, solo tuvimos 34 nudos, pero lo pusimos el barco a 18,6 nudos en un surf, por supuesto. Y bueno, la empezada de regata, en realidad en la línea nadie se quiere matar, pero yo había aprendido los race start con Martín Viloch, crucé primero, le saqué ya como varios barcos a todos, y ahí ese envión me mandó primero en el Solent. Ahí estuvimos unos episodios en unas boyas, pero subimos Spinnaker y salí primero del Solent, primero del English Channel, y me fui a buscar esos puntos extra a la bahía de Vizcaya, porque quería ser el primero en poner puntos en la general. Era como que quería mandar ese mensaje: yo vengo a llevarme todos los puntos. Y ahí me desvié y no me salió tan bien eso, quedé como varado ahí en un agujero de viento, me pasaron todos, quedé 10º. Y dije, qué mal que la hicieron. Todo el equipo me preguntaba, ¿por qué hiciste eso? No, bueno, cuando te comprometes a ir por algo no podés a mitad de camino decir, no, ahora no, me vuelvo. Entonces capitalizamos esos puntos y ahí seguimos y estábamos navegando muy bien. Y llegamos segundos, salimos segundos en la regata, lo terminamos pasando a todos. Se nos rompieron todos los sables, mi first mate no sabía ni poner los sables en la vela, los puso sin cinta, da 2 vueltas. Yo decía, pero la vela se ve un poco rara, ¿estás seguro que lo pusiste de esta manera? Sí, 100%, 100%. En una de esas pusimos un par de rizos, se rompieron todos a la vez y ahí los bajamos, y yo siempre tengo ya prontos con la medida exacta cada uno para bajar y ponerlos y subir. Si no, perdés mucho tiempo preparándolos. Entonces teníamos 11 barcos en total. Y bueno, ahí tratando de dejar la zona de las orcas, ¿no?, que ahora es bien famosa, lejos. Ahora les muestro el curso. Ahí salimos de acá, ¿no?, del Solent. Acá veníamos todo por el English Channel, bien lejos de Brest y de la Channel Island. Cruzamos ahí. Acá ves que me vengo a buscar esos puntos, todos siguieron derecho. Yo me vine a buscar esos puntos y ahí escapamos igual. Y ahí vienen unas ceñidas que nos comimos bien lejos, y ahí en esas ceñidas, así, como regata de J70, se niega, y viramos más que todos, y ahí le sacamos la ventaja, y terminamos como por ahí, porque como había un agujero de viento enorme ahí, no íbamos a llegar en el momento que nos esperaba el gobierno de España, y terminaron ahí, quedamos segundos. Entonces quedamos primeros en la general, y había una efervescencia en el equipo de que fuimos a buscar los puntos, estacionamos y igual los alcanzamos. Entonces estábamos con todas las ganas. Sabíamos que íbamos a navegar a Punta del Este en la siguiente pierna, entonces nos estábamos preparando para ganar esa pierna, que era el sueño de todos. La Clipper Race es una regata, pero a la vez es un evento en donde la gente viene con un sueño, que es navegar, que es timonear, que es participar. Es una regata inclusiva, entonces no podés poner a los que no saben navegar en la burda o a cocinar y listo. Tenés que brindar una experiencia. Entonces, el capitán que gana la regata es el que saca el mejor resultado y a todos felices y todos amigos. Entonces es un poco muchos stakeholders, ¿no? Entonces vos tenés que ser muy inclusivo. Pero lo único que yo les pedí a mi tripulación era ganar la pierna a Punta del Este, porque nunca se había ganado una etapa oceánica a Uruguay, no había ningún capitán que había ganado una regata oceánica en nuestro país, y yo quería ser el primero y quería usar esta oportunidad que la vida me había dado para inspirar a todos estos niños del Yacht Club Punta del Este con los que venía trabajando y aprovechar. Son pocas oportunidades que la vida te da para marcar la diferencia, y a mí me la dio, y ahora les cuento lo que pasó. Pero bueno, en Cádiz estábamos muy entusiasmados, todo el equipo estaba feliz, ya no existían conflictos en ese momento porque recién la gente se conocía, nadie se llevaba mal con nadie todavía. Todavía eran todos amigos, ¿viste? Nadie molestaba a nadie. Las velas estaban nuevas, las podías trimar perfecto, era todo divino.
Pero bueno, ahí empezó un poco los ingleses acá. Ella es Fiona, ¿cómo se llamaba? Bob. Y bueno, los ingleses salen de noche y al otro día te despiertan en la mañana a la organización. Che, uno de tus tripulantes se clavó un vaso en las costillas. Y de repente voy al médico, estaba ahí con un agujero enorme así en las costillas. Y digo, ¿qué hiciste? Y ahí me dicen, ¿viste? Los médicos te dicen, bueno, puede estar infectado, ¿lo vas a llevar? Y yo mirándolo, bueno, sí, lo tengo que llevar, lo llevo. Y ahí te vas arriesgando, pero bueno, ahí cuando salimos segundos, estábamos muy contentos. Y ahí viene la pierna número 1, la regata número 2 de la pierna número 1 de Cádiz a Punta del Este, 27 días, 5.587 millas, con los mismos 23 tripulantes porque no dejé a ninguno, aunque tengan infecciones, le daba los antibióticos todos los días. Después me los encontraba en el bar ahí tomando cerveza, pero ¿qué íbamos a hacer? Y bueno, esta regata fue la regata más importante de mi vida y el highlight de mi vida porque esta regata la ganamos. Y nos convertimos en los primeros en ganar una regata con un barco de esa ciudad a nuestra ciudad natal, con un capitán de ahí. Entonces fue una de las cosas más especiales que me pasó en mi vida. Y no fue fácil porque todo nos pasó. No fue que salimos primeros y llegamos primeros, de todo nos pasó. Cerca de Marruecos, el bowsprit del botalón, ¿viste? El bobstay, lo que se lo sostiene de abajo para mantener la presión, explotó. Y se salió el shackle, que es como le dicen, el grillete enorme, que tengo 2 nomás, uno en el bang y otro ahí abajo, entonces tuvimos que sacar el del bang, pusimos todas las velas en popa, despertamos a toda la tripulación para sacar el barco así bien para arriba, hubo unas imágenes en el video anterior, ahí nos pusimos unos arneses y lo pusimos, y en ese interín perdimos las 40 millas de ventaja que teníamos, y nos alcanzaron los otros 2, quedamos terceros ahí, en donde íbamos para esa puertita, ¿viste? Que íbamos a ganar los puntos. Y ahí, bueno, el generador que se me murió, entonces tuve que hacer un plan de ahorrar energía, no podíamos cargar celulares, no nos dejaba cargar ventiladores para refrescarse cuando dormían, recibía los pronósticos, ponía toda la información en el sistema de navegación y navegaba a ciegas. Y cada 6 horas que recibía el resto de los reports, de dónde estaban los demás, prendía, miraba todo, tomaba decisiones y apagaba todo de nuevo. Dejábamos la radio y cada tanto cuando veíamos barcos en el horizonte, prendíamos el AIS. Entonces íbamos medio... yo hice un sistema de salvado de energía radical las primeras 2 semanas para cuando llegáramos a Brasil podíamos tener prendido más tiempo porque ahí hay mucho más barcos, radar y bueno, y vienen los pamperos, todo, y las nubes cigarro y todo, y tenés que estar un poco más atento, ¿no? Pero ahí en los trade winds y en el medio no hay tanta cosa. Entonces hay muchos peces voladores, ballenas, en el Ecuador, ahí en el Doldrum, en la zona de interconvergencia tropical donde el viento muere. Hay 600 millas en donde más o menos es lo que es ese corredor y la organización te deja usar el motor 300 millas. Pero en tantas horas y vos tenés que decidir si lo vas a usar al principio, en el medio o al final. Entonces es una oportunidad táctica muy importante y nosotros, por suerte, yo conocía los Doldrum muy bien, en donde vos en las fotos satelitales, donde ves menos nubes, ¿viste? Es donde en realidad hay más viento. Entonces pasamos por ese lugarcito, usamos el motor perfecto donde no había nada de viento y después cuando había que empezar a navegar, empezó a soplar como si nos tuviéramos un ángel de la guarda que nos estaba guiando. Que sinceramente creo que sí que lo teníamos. Entonces, bueno, ese momento tan especial, ¿no? En los Doldrum, en donde la atmósfera está mucho más alto, entonces las nubes son unas torres enormes de nubes increíbles que llegan hasta allá arriba y vienen las duchas de agua, con el agua gruesa, así, divino, es una zona muy linda para navegar. Así que acá está un poco el curso, acá ya salimos de Cádiz, siempre salís un poco al oeste como para alejarte un poco del continente y ahí cuanto antes podés te vas con los vientos de acá más del este, todo lo más que puedas bien pegado al continente de África y ahí te metes o por las islas
que a veces te puedes meter en un lío porque hay algunos agujeros de viento. Sí hay zonas de aceleración, pero a veces no. Tenés que tener mucho cuidado. En esta oportunidad nos mandamos entre el continente y ahí cerca de Marruecos y las Islas Canarias y los pasábamos a todos. Acá fue que nos pasó lo del Botalón. Ahí seguimos igual metiendo. Nos ganaron la puertita esa, quedamos en tercer lugar. Y después nos metimos entre las islas de Cabo Verde y agarramos aceleración y los volvimos a pasar a todos. Y ahí seguimos navegando hasta abajo lo que más pusimos. Ahí usamos el motor y salimos bien abiertos, esta vez con los surestes, ¿no? Lo conocen los vientos, los trade winds del sureste. Y en vez de salir medios derivados, como salieron muchos y se dieron contra Brasil y tuvieron que meter un borde negador, yo ya me había pasado eso en otra regata antes, entonces empecé a ceñir bien ceñido. Cuando bajaba el viento abría un poco las velas, mantenía la velocidad y así lo llevé todo. Y no nos alcanzaron nunca más. Pero cerca de Brasil, el otro barco que venía segundo, siempre con mejor velocidad. Cuando te vienen comiendo 0,2, 0,2, todo el tiempo te van comiendo, te desesperás, es desesperante. Y vas y mirás las velas y la detención de Drisa y la soltás un poquito y el timón y estás ahí al lado de los timoneles porque todos timoneaban en mi barco. A todos los dejábamos tener una oportunidad en el timón. A los que también hacían así, también. Y los íbamos guiando lo mejor que podíamos. Pero ellos están ahí para cumplir su sueño. Y tu sueño no puede ser más grande que el de los demás. Y yo tenía en el fondo, en el corazón, tenía un presentimiento de que si yo no le negaba el sueño a nadie, me iban a conceder el mío. Y así fue. Así que cerca de Brasil empecé a tirar más decisiones tácticas y me sacaba de arriba 10 millas y me salieron todas por suerte, hasta que cerca de Uruguay se estaba pronosticado un pampero tremendo y nosotros veníamos con los norestes, con los Spinnaker, y una de las ventajas que después los demás aprendieron a hacer, que yo ya sabía, eran los peeling. Yo nunca bajé un Spinnaker sin subir otro antes, en toda la vuelta al mundo. Siempre hice peeling en todas condiciones, de noche, de día, de mañana. Le saqué bien la ficha y se los enseñé muy bien a los tripulantes y lo hicimos toda la vuelta al mundo. Entonces llegamos a esa zona y cuando empezó a bajar el viento, la calma antes de la tormenta, yo me di cuenta y veías avanzar, la cornisa en el radar, bajamos todo, pusimos tres rizos, pusimos el foque más chico y de repente cuando pegó ese pampero, en vez de estar amurados a babor yendo con los norestes así, a un nudo, mientras el segundo venía a 9 nudos con el Spinnaker comiéndonos, ¡pum!, nos pegó amurados a estribor en esta oportunidad y salimos a fondo con un curso sureste y nos alejábamos de la costa, nos íbamos. Pero yo sabía que el pampero empieza con los suroestes, después se va al sur y después se va al sureste, y cuando se va al sureste virás y los matás. Y en esa última táctica le sacamos 35 millas al segundo y llegamos en primer lugar y ganamos la regata. Y así fue. Así que este es el momento clave para mostrarles un videíto corto que les va a gustar. Es como una versión cortita pero con música. A mí me emociona mucho verlo, así que les va a gustar. Esto es la regata que ganamos. Glory!
possible, but I drink beer, but not enormous like this. So. Boom. Bueno, muchas gracias. Un par de fotos de lo que fue la cruzada ahí de la pierna 1 con los norestes que veníamos a fondo, ahí llegando, con las bengalas. Y bueno, la recalada en Punta del Este muy especial con la familia, los amigos. La verdad que es una de las cosas más especiales de toda la vuelta al mundo. A la gente le encanta ir a Punta del Este porque es un lugar que está solo para ellos, ¿no? Cuando vamos a Nueva York, a China, a Washington, esos lugares somos una cosa más. Pero cuando vas a un lugar chiquito es muy especial para los que vamos. Así que bueno, como vieron en el video, muchas veces ahí yo tenía como una especie de candado. Muy importante el estar administrando la moral de las personas. No se gana solo sabiendo navegar, sino manteniéndolo siempre con la moral alta y con cositas como el vello facial, y uno se hacía una cresta, o de repente despertábamos a uno con un pescado, ¿viste? Un pez volador, y todo el tiempo tenés que estar haciendo cosas para engancharlos, porque en el medio del océano a veces la gente se empieza a perder en sus cabezas, en su meditación. Es importante traerlos de nuevo al equipo. Cuando la gente se distrae, a veces es cuando aparecen los accidentes. Entonces, mantener un propósito y mantener el racing hard, ¿viste? Navegando fuerte y al detalle, es lo que le da a todos un propósito y los mantiene a todos sanos al final. La mayoría de los accidentes en los demás equipos pasan cuando no tienen un propósito. Por suerte yo lo descifré bastante antes. Pero bueno, esta primera media hora es un poco más intensa porque les explico un poco de dónde salí en realidad. Ahora vamos a ir avanzando por las piernas un poco más rápido y voy a ir comentando las principales cosas que nos sucedieron. Pero bueno, siempre podemos extendernos un montón al final. Por ahora bien, ¿todos bien? ¿Sí? ¿Van disfrutando? Buenísimo. Así que bueno, los abrazos con la familia, con mis padres que bueno, cuando me empecé a dedicar a la náutica y dejé el estudio contable, se pueden imaginar que casi les viene un ataque, ¿no? Entonces el abrazo después de haber cumplido ese sueño y demostrarles que sí es posible una vida de estos, fue algo muy, muy personal, muy lindo. El abrazo con Juan Echeverrito, el comodoro de mi club, estaba muy entusiasmado. Mi familia, amigos, esta señora con la que vivo en Inglaterra, que se volvió como mi madre inglesa. Cuando yo me quedé en Inglaterra y era tripulante, ella me dijo, si algún día vos sos capitán de la Clipper, yo hago la pierna número 1 contigo y me voy a visitar a tu familia y a conocerlos. Y yo me volví capitán y ella cumplió con su palabra. Así que se vino conmigo. Ahí estamos con la Copa de los 100 años. Ahí nos volvimos un poco trending en Uruguay. Y bueno, y ahí viene la pierna número 2, donde tenía a mis guerreros argentinos prontos para subirse al barco. Y fue una pierna difícil porque es una pierna que en realidad el cruce en ese tipo de barco son 14 días y esta vez nos tocó 20 días. Era gale y calma, ¿viste? 45 nudos, calma cero. Y así nos llevó toda la ida a Sudáfrica. Una gran pesadilla que tuvimos que vivir juntos, pero al final las cosas más difíciles a veces son las que más disfrutamos. Entonces tuvimos 23 tripulantes, la velocidad máxima ya subió a 22,6 en un surf, tuvimos 48 nudos, pero eran como que nubes muy fuertes que de repente venían y te tumbaban el barco a fondo, ¿viste? Así que bueno, muchas ballenas cuando largamos de Uruguay, habían varios enfermos y en los barcos así la gente se empieza a enfermar y empieza, ¿no? Como las bacterias se proliferan muy fácil, entonces tenés que estar monitoreándolos a todos. Ahí empezó mi trabajo como médico capitán, que después se fue poniendo un poco peor. Pero bueno, mucho windhole y mucha gale, íbamos perdiendo los instrumentos a veces porque era muy mojado, todo mucha agua. Y bueno, y después unos swell enormes, unos maretazos enormes llegando a Sudáfrica, ¿se acordás, Lea? Esos mares enormes, de varios segundos de periodo, muy, muy lindos, en donde son unos recuerdos increíbles. Y después la llegada a Cape Town, no sé si alguien fue a Cape Town y vio la Table Mountain, eso genera todo como un agujero de viento ahí.
y entrás como podés navegando, tirando bordes a 0,2 nudos, a 3. Lo importante es mantener la proa en la dirección correcta y ahí te vas subiendo una vela, la otra, que de proa, que viramos, y por suerte pudimos llegar en cuarto lugar. ¿Quieren hacer algún comentario de ahí, mis tripulantes? En pocas palabras, algún sentimiento. Y bajabas y veías el track. Entonces podías corregir, hacer un lazo de corrección, y en la próxima tratar de hacerlo mejor y demás. Y la verdad que fue un gran aprendizaje, estuvo muy bien. Gracias por tu intervención, Lea. Yo empecé el gimnasio, pensé que era 80% cuerpo, 20% mente, y al revés, 80% mente, 20% cuerpo. La verdad que tiré mucho plata en el gimnasio porque la regata va adentro tuyo. Después de aprender el viento, el barco, es aguantarte vos, aguantar a los demás. Y cuando los dolores, los olores, las incomodidades se transforman en un ruido blanco, ahí arranca la regata de verdad. Así que bueno, para mí, está bien, no di la vuelta todavía. Pero fue lo más difícil que hice en mi vida. Muchas gracias. A mí me quedó que fue mucho más difícil llevar adelante y tener el espíritu alto con las calmas que con los reyes. O sea, te enfrentabas a una tormenta, ponías un flotín, ponías 3 rizos o hasta la vela de capa y te la bancabas. Pero te venía la calma y no sabías qué hacer, porque el barco entraba en la plata. Todo es un desafío, pero como todos los navegantes saben, sí. Buenazo. Entonces, perdón que los interrumpa ahora, pero tengo que seguir, que tengo un schedule acá también. Pero gracias a mis tripulantes por venir, por acompañarme y por darme todo lo mejor que me dieron. Y la verdad que por algo acá están, porque la verdad que la pasamos bien. Gracias. Así que acá les voy a mostrar un poco el curso. Salimos de Uruguay, muy frío, y ahí en línea recta, más que nada, bajás un poco, no da para bajar a los 40 y pico, 50, porque ya tenés que subir, pero sí llegamos a los 42 en esa etapa y después ya subimos a Cape Town. Pero bueno, es un océano muy desafiante. Ahí pueden ver un poco el clima que nos tocó. Así que imagínense ahí, y acá en la llegada, cuando llegábamos con las velas, mirá cómo la bajamos en cubierta, imagínate el poco viento que había. Y bueno, ahí la llegada a Cape Town, quedamos en cuarto, pero justito llegamos con todos, estábamos muy cerca del tercer puesto, y veníamos muy bien en ese momento, muy entusiasmados. Y bueno, y ahí se venía el Southern Ocean, los Himalayas del mar, ¿no? Uno de los océanos más peligrosos del mundo. Era mi segundo cruce del Southern Ocean. Nos llevó 26 días, 5.462 millas náuticas, tenía 22 tripulantes. Hicimos un surf en 24,6, no es tan rápido. Tuvimos 63 nudos y 70 de racha. Y bueno, para salir de Cape Town, vos salís bien sur para encontrar los 40 abrumadores o los 50 furiosos, y ahí agarrás una autopista de agua que solo va para allá, para Australia. No hay manera de ir para el otro lado. Vos vas para allá o para allá. Entonces, cuando soltás amarra, es una decisión. No hay manera de después echar para atrás. Apenas salimos, pusimos unos rizos, y toda la relinga de mi mayor se sale, 2 metros de relinga de abajo se me sale todo. Y quedé, ¡puah! Y se venía un pronóstico zarpado y yo dije, acá si me quedo con 2 rizos nos matamos. Entonces ahí a martillazo bajamos a 3 rizos y nos quedamos con los 3 rizos, que gracias a Dios hicimos eso porque si no nos matábamos con esa tormenta que vino. Pero cuando el viento bajó, se empezaron a sacar los rizos y se me iban. Además tampoco podés poner un spinnaker si no sabés que el viento va a bajar de verdad, porque no tenés suficiente capa o shadow como para bajarlo después.
son un Spinnaker de 300 metros cuadrados, entonces se complicaba el subir el Spinnaker. Entonces tuve que esperar hasta que el pronóstico sea de verdad favorable y que las olas sean prolijas para bajar toda la mayor, ponernos un arnés, volver a hacerles agujeros y con collares y con todo tratamos de arreglar esa mayor que mucho no quedó muy bien. Tuvimos que sacarle toda la goma a los sliders, ¿viste? Lo que sube y baja la mayor, y con martillo para arriba y martillo para abajo terminamos poniendo rizos todo el Southern Ocean. Nos llevaba mucho más, entonces yo tenía que estar mucho más conservador. Pero igualmente empezamos, después de que arreglamos eso, empezamos a alcanzar. Terminamos llegando solo 10 minutos después de los demás. Entonces el equipo se sentía muy fuerte. Pero esa pierna fue muy difícil porque mucha gente se sentía muy mal. Tuvieron, viste, gente que se dio cuenta que era mucho más difícil de lo que pensaban. Mi primer oficial empezó a perder la motivación porque se dio cuenta que esto no era un paseo por la vuelta al mundo, iba a conocer chicas y vamos, y qué divertido, fiesta acá, fiesta allá. Había que navegar un montón y sacrificarse y levantarse a las guardias de noche y todo. Entonces ya no le parecía tan divertido y empezó a perder su motivación. Y la verdad que no poder irte a dormir y de verdad desconectarte y descansar me empezó a pesar un montón y empezó a desgastarme un montón. Tuve desmayos y después tuvimos una de las cosas, el único incendio en los 20 años de la Clipper Race lo tuve yo. Al norte de las islas Kerguelen, estábamos mirando el pronóstico y de repente el reflector de radar se prende fuego y una llama enorme así empezó a prender toda la madera alrededor y por suerte yo estaba ahí, salté al extinguidor de polvo y lo empecé a atacar y no se apagaba y corté todos los eléctricos, empezamos a hacer el procedimiento de fuego y ahí empezamos a apagar y bueno, no podés abrir el panel eléctrico porque le llenás de oxígeno y se va todo, entonces ahí hicimos un agujero, le metí y lo apagamos por suerte y gracias a Dios. Cuando todo el resto del barco se enteró ya lo había apagado, pero las piernitas me quedaron así. Y a partir de ahí tuve problemas eléctricos toda la regata. Perdía instrumentos, perdíamos el radar y todo el tiempo persiguiendo la electricidad como si fuera agua, ¿no? Y no sabes dónde es y ahí vas, ¿viste? Con todos los instrumentos. La verdad que fue bastante difícil, pero te vas acostumbrando. ¿Vos eras el único que arreglaba la parte eléctrica? Tenía otros que me ayudaban también. Era todo un trabajo en equipo, sí. Pero sí, también, la mayoría era yo. Y bueno, ahí teníamos un jamón crudo que lo llevamos de Uruguay, todavía no lo habíamos comido, lo íbamos fileteando ahí y los alcanzamos a todos y al final, antes de llegar ahí al oeste de Australia, cerca de Perth, a Fremantle, íbamos derecho a una isla y se me traba la brisa y no baja y no podíamos bajar el espi. Entonces tuvimos que cortar la brisa, cayó al agua y la salvatamos. Justo pudimos después hacer la boya y llegar. Pero bueno, ya en ese momento dije, ¿para qué la subí si ya veníamos últimos? Pero bueno, hay que, viste, el espíritu hay que mantenerlo y ahí llegamos a Australia. Ahí pueden ver, ahí bajamos hasta el 46 latitud, así que bastante abajo. Frío enorme, temperaturas de 0 grados, 1 grado, 2 grados, todo el mundo muerto de frío. Muchas personas empezaron a tener miedo de que perdían las manos y no sentían los brazos. Entonces un montón de cosas y miedos que se iban reflejando ahí. Un poco ahí un timonel tremendo amigo. ¿Mirá, esto es touch? No. Y ahí como estaban durmiendo, viste que ya se empieza ahí está la relinga, ¿la ven? Salida. Toda la relinga salida. Este es un poco el reporte del fuego. Ahí estábamos llegando, ¿ven? Llegamos con todos ahí. Así que la verdad que estuvo bien la llegada. Y ahí yo pensé que los podíamos alcanzar, por eso subí el Spinnaker y después dije, ahora igual me mato contra esta isla. Y por suerte tuvimos que zafar. Y en Australia, bueno, el famoso velero de Fremantle, ¿no? Que ganó la America's Cup, que se la robó a los americanos. Y Australia, ¿no? Tan lindo con sus playas y con sus cosas. Y ahí nos volvíamos a presentar para una siguiente pierna. Yo podría haber reclamado puntos porque en realidad la relinga solo la pueden tocar los riggers de Clipper. Entonces viene uno de los jefes y me dice, perdón, Nano, usé una remachadora que no andaba. Ah, gracias. Y yo me quedé con ganas de pelearla quizás y que me revuelvan los puntos y supuestamente te iban a dar los mismos puntos de la general. Pero en un momento sentí como una sobreconfianza y dije, todo el mundo se merece salir último alguna vez. Y a veces una cachetada hace bien para que despertar un poco. Y no quería entrar en ganar la regata políticamente. Y dije, vamos arriba, ya vendrán tiempos mejores. Pero no fue así. Cuando salimos de Fremantle íbamos a dar la vuelta a Australia, de la costa oeste a la costa este.
Eso nos iba a llevar 17 días, 3.000 millas. Ahí ya tenía menos tripulantes, 17 tripulantes. Sí. Nos comimos todo, estuvo buenísimo el jamón crudo. La verdad que es algo bueno para llevar en los barcos, ¿eh? Además lo colgás ahí y es, ¿viste? Es gimbal, tambaleante, no pasa nada. Mucha proteína. Bueno, ahí tuvimos 59 nudos abajo de Tasmania, hubo una baja presión tremenda que nos agarró, había una ola de casi 15 metros, hasta no teníamos ninguna vela de proa y aún nos íbamos a la orza. Así que imagínense lo fuerte que estaba. Y bueno, pero lo importante es que apenas salimos de Australia se me rompe la purificadora de agua, y ahí empiezo a calcular cuántos litros de agua para cada uno, tantos días, tengo 4 días para solucionar esto, porque si no se me empieza a deshidratar la gente y venía la tormenta, significaba que nadie me podía pasar un bidón de agua, porque las olas son enormes. Entonces todas estas cosas empezaron a preocuparme, y por suerte yo tenía el único repuesto de esa bomba, que era un motor. Entonces, bueno, ahí los primeros 2 días, en vez de tener la cabeza en la regata, me puse a desarmar la bomba entera, encontrar y agarrar la otra y solucionar el tema del agua, porque tenía que cuidarle la vida a mis tripulantes, era mi prioridad, mi responsabilidad. Entonces, bueno, ahí se me escaparon todos llegaron a los 40 abrumadores, se me fueron todos con la autopista y yo quedé ahí cola de nuevo, preocupado por el agua y de nuevo en último lugar. Y no pudimos alcanzarlos, pasamos una Navidad un poco triste, pero a la vez yo trataba de imponer de que, bueno, no es todo ganar o perder, esto es una experiencia, vamos a divertirnos, tenemos agua, que hice unos bypass por todos lados, no sé todavía hoy cómo arreglé eso, pero el agua que tomamos nos hidrataba, algunos se negaban a tomarla, entonces le poníamos sus propios bidones para otras personas. Pero bueno, y se empezaron a armar muchos conflictos. Cuando tenés malos resultados, gente empieza a echarle culpa a la otra, los que no se llevaban tan bien ahora se llevan mal, y vos tenés que intermediar, porque siempre hay alguno que se pasó de la raya, y yo el que era el que ponía los límites. Yo no me podía hacer el vista gorda, tenía que defender a los que estaban haciendo las cosas bien y tenía que castigar a los que estaban haciendo las cosas mal. No podía dejar que cada uno se arreglara como pueda. Esa es la función del capitán. Entonces empecé a chocar con mucha gente, en especial con un americano que se llevaba mal con todos. Cuando vos ves que alguien se lleva mal con la alemana de 50 años, con el francés de 30, con el mexicano de 25, con la holandesa, con el canadiense, y es el común denominador de todos, claramente hay algo mal con ese individuo. Entonces empezamos a hablar mano a mano y yo le pedía cosas. Me hubiera encantado estar en la época de los piratas y al agua, pero no, en este momento no podía. Entonces no me quedó otra que sentarme y estaba entrenado para la resolución de conflictos, pero siempre es mucho más difícil en la vida real que cuando estás en una clase en la universidad. Entonces le pedía cosas, él me pedía cosas, aceptábamos los cambios y todo. Al otro día se olvidaba de todo, me faltaba el respeto enfrente a todos. Entonces al final tuve que ponerme duro. Y entonces este señor, que era uno de mis nerds, que me ayudaba con la medicina un poco, se empezó a hacer su propio equipo y a hacer un poco un equipo diferente, como el chivo expiatorio, ¿no? Y entonces ahí, cuando sos capitán, tenés que cortar de raíz de una. Y ahí sí fue lo que hice. Llegamos a Australia. Fue muy lindo. Australia es muy lindo navegar porque hay mucha fauna. Mantas rayas voladoras, ballenas, flying fish. Vimos un arco iris en la noche, no sé si los conocen, sabían que existían. ¿No? Yo tampoco, hasta que lo vi. Y dije, wow, ¿y eso qué es? Sí, un moon row. ¿Ah? Ese problema no sé, ahora les cuento, pero sí, no había solución para ese problema. Los demás conflictos sí los arreglamos a todos. Este señor no aceptaba sus problemas y cuando llegamos a Fremantle no solo se bajó él, sino que se llevó a su novia, que era nuestra mejor navegante, daño colateral. Y ella, por serle fiel al amor, que la respeto muchísimo por eso, se bajó con él y se bajaron del barco. Y perdimos 2 de nuestros Round the Worlders. Un golpe duro, pero yo ya tenía ganas de que se bajaran porque ya no me dejaba dormir. Todo el tiempo estaba haciendo notas de lo que le dije, la acción que tomé, lo que me dijo, todo para presentar a mis jefes. Era una pesadilla. Sí, y además, no, yo no lo puedo bajar, solo la empresa lo puede bajar.
Pero yo tenía muy buenos argumentos. Él empezó, para impresionar a su novia, empezó a hacer cosas muy peligrosas, que lo ponían a él en peligro de vida y a todos nosotros también. Y tenía muchos witnesses, muchos testigos. Entonces fue muy fácil demostrarle a la organización que esta es la realidad. Y entonces la organización, fue horrible. Esa parada, en vez de descansar, yo estaba con la cabeza así y bueno. Pero me saqué un peso de encima enorme cuando se fue ese muchacho. Dios mío. Ahora, una pregunta que quería hacer. Sí, Vos en un momento nombraste el primer oficial. Vos no estabas solo, o sea, vos tenías a alguien de confianza con experiencia que venía... No tenía nadie. Piernas, No tenía experiencia él, el que te muchacho. acompañara en las decisiones o en cosas como esta. Nada, no. Desgraciadamente me tocó un muchacho muy joven. Solitario todo, Sí, es que es así. la responsabilidad de las decisiones. Sí, yo lo consultaba con mi novia y con mi familia por mail, alguna cosa que estaba en mi cabeza, pero era todo para adentro. Además no podés mostrar tus emociones, no podés ir y sentarte en el almuerzo y conversarlo con los demás, porque ahí es el error. Entonces es una posición muy solitaria. Te vas a la almohada y a veces te agarrás la rabia o a veces hasta lloraba dentro de mi sobre de dormir y de impotencia de estas cosas. Pero igual te vas haciendo fuerte, no te queda otra. Nunca pude confiar en mi primer oficial. Al principio él nunca aprendía y no se esforzaba, porque a mí no me importa a veces que sean malos navegantes y están dándolo todo, pero cuando no lo dan todo es muy difícil para mí empezar a confiar en esas personas. Pero los tripulantes míos empezaron a andar muy bien y yo muy hábilmente, cuando vi que mi primer oficial no era de confiar, yo empecé a profesionalizar a uno en la navegación, a uno en el timón, a uno en la proa, a uno en el pit. Y de repente, cuando se armaba lío, yo sabía que tenía a estos 6 y podían mandarme por donde sea. Y eso funcionó. Empecé a delegar. Si vos no estabas, ¿quién quedaba? Si yo no estaba, si yo estaba incapacitado, él era el que tenía que tomar las decisiones, el primer oficial, porque era el único con certificaciones. ¿Qué edad tiene? 19 años. Sí. Pero Eso se lo preguntarán a la organización. Yo tampoco estaba contento. no se escucha como algo muy serio, ¿no? No. Imagínate mi cara cuando me tocó él. Pero bueno, es lo que te toca, ¿viste? Hay gente que le tocó un muchacho de 28 años con 10 años de experiencia en la naval, ¿viste? Con muchos trabajos, con madurez. Entonces ese capitán se iba a dormir y descansaba divino. Te despertás con un buen humor increíble. Pero no, a mí no me pasó. Que relatabas, se rompía algo, tenías Sí. que ponerte vos a arreglar. Sí, sí. Él Llevar el barco, estar arreglando. era todo así, todo muy cuesta arriba, pero de alguna manera lo que me hizo sufrir me hizo más fuerte. Y hoy en día no gané la regata, pero agradezco porque encontré una fortaleza en mí que no sabía ni que la tenía. Ni dormía a veces por 5 días. Y no sabía ni que era físicamente posible, pero fue. Así que bueno, seguimos, después vamos con las preguntas porque si no se me va todo. Pero bueno, ahí salimos de Perth, todo para abajo, acá es donde agarramos la tormenta, ahí por abajo de Tasmania. Ahí venían los de Sydney Hobart ciñendo y nosotros veníamos con unas popas sin foque ni nada, dead downwind, veníamos de popa redonda metiendo unos surf enormes. Ahí pasamos Año Nuevo a bordo también. Y por suerte ahí está el Munro en la noche, el arcoíris de noche. Y ahí cuando llegamos al otro lado de Australia, yo ahí estaba devastado, ahí estoy arreglando la purificadora de agua, como pueden ver. Este señor, que era un ingeniero americano, me ayudó mucho, ¿viste? En toda esta parte, Chip, y nos somos íntimos amigos. ¿Y esas fueron 3.000 millas, dijiste? ¿Eh? No puede ser 3.000 millas, eso no. Sí, eso, ¿De oeste a este? 3.045. ¿De oeste a este? Sí, es enorme Australia, es un continente. Sí. O sea, es el cruce del Atlántico Norte de Cádiz a Caribe. No, de Inglaterra a Cádiz, esos fueron 1.000. No. Pero 3.000 millas. De América. Sí. ¿De América? 5.000. Europa, O sea, de Bahamas a Cádiz. Son 3.000 millas. ¿No? Puede ser, sí. Bueno, esto es con el logbook. Pero sí, sorprenden los números, pero sí, es así de grande. Sí. Así que bueno, ahí llegamos a Newcastle. Perdón que no puedo contestar todo porque si no, los organizadores... No, pero no quiero tampoco que las sillas, viste, y ustedes, no quiero que se pierdan nada, pero a la vez es larga esta, entonces tengo que apurar un poco la cosa. Pido disculpas por eso,
no me queda otra. Después de la sesión me pueden escribir todas las preguntas y nos quedamos hasta la hora que sea. Bueno, ahí perdimos los tripulantes, entonces yo tenía 14 tripulantes y ahí era una cortita, de Newcastle a Early Beach, en la Gran Barrera de Coral. Pero ese momento se sentía como que volvíamos a empezar, como que nos deshicimos de esas personas que estaban, ¿viste?, siendo tóxicas, esas frutas que estaban, ¿viste?, haciendo madurar a todos más rápido. Entonces se sentía como un fresh start. Y ahí salimos tratando de evitar la corriente de Australia que baja de norte a sur, que es re famosa. Íbamos en primer lugar y de repente, históricamente, vos te alejás de esa corriente y después te metés de nuevo en la Gran Barrera de Coral. Pero bueno, uno de los barcos decidió arriesgar y meterse bien pegado a la costa y nos las hizo a todos. Así que en el momento que me di cuenta que eso era una opción, trasluché para adentro y me fui a buscarlos y ahí fuimos peleando y quedamos cuartos en la regata. Pero bueno, ir a 16, 15, 14 nudos entre los corales de la Gran Barrera de Coral, metiendo trasluchadas, que si errás la trasluchada quedás en el coral, en un barco tan grande donde tenés que coordinar muchas personas en la trasluchada, es una adrenalina muy especial, se las recomiendo. Pero bueno, te hace sudar, además el sol es muy fuerte, pero es precioso navegar por esos lados, el agua es tan transparente que ves hasta los corales en el momento de la trasluchada, es increíble. Así que bueno, poca tripulación y veníamos con UNICEF, uno de los barcos, en los talones. Cada trasluchada nos perseguían. Pero bueno, en el match racing, por suerte, siempre puedo apuntar un poco más abajo a la misma velocidad. Tengo un par de técnicas con estos barcos que me han ayudado a mantener esas cosas. Esta es la regata, salimos con una ceñida, nos alejamos del continente, generalmente hacemos eso cuando damos alrededor de continentes. Y ahí fue un downwind divino, ahí fue la trasluchada que cuando me di cuenta, esta es la Fraser Island, cuando se dieron cuenta, viste, yo venía primero y estos 1 y 2 se metieron ahí atrás. Hubieron 2 que siguieron a nunca nadie ganó la regata yendo por ahí, pero bueno, a mí me tocó que ellos sí. Ahí metí la trasluchada y los perseguí, quedamos cuartos, no pudimos hacer nada, pero entramos ahí y ahí se siente como que es el entretiempo, la mitad de la regata, ¿viste? Y ahí vino mi novia a visitarme y tengo un amigo viviendo en Australia, un surfista. Y bueno, la verdad que en el momento donde las pasás mal, que venga la familia y que venga la novia y te den fuerzas es imprescindible y me dio un montón de energía. Ahí se sumaban un montón de otros tripulantes, porque los tripulantes se suben y se bajan. Algunos pueden hacer 1, 2, 3 piernas, otros hacen toda la vuelta o lo intentan. Hay un 50% de ellos que abandona. Pero bueno, ahí nos tocaba ahora navegar desde Early Beach, desde la Gran Barrera de Coral, hasta Vietnam. No sé si saben dónde queda Vietnam, pero miren, de acá salimos por la Gran Barrera de Coral, ahí cruzamos el Coral Sea, el Salomon Sea, todo por acá, entre la Micronesia, ahí todo Oceanía, ¿no? Y ahí fuimos todo downwind, acá están los alisios, y ahí nos fuimos todo downwind. Ahora les voy a contar qué pasó por ahí. Cruzamos el Ecuador, por supuesto, y ahí pasamos por el estrecho de Luzón. Ahí pasamos, que es muy difícil, ahí entramos al South China Sea, y ahí pasamos por abajo de esta isla que se llama Hainan, que es una isla que le dicen el Hawái chino, no tiene nada que ver, pero es. Y ahí nos metimos al Golfo de Tonkin, y ahí es un lío bárbaro para navegar. No vayan ahí, ¿tá? Ahí sí que no vayan, pero volvemos acá atrás, porque me ayuda a recordar. No podíamos salir en el momento que teníamos que salir porque se venía un huracán, entonces nos quedamos adentro de Early Beach hasta que hubo condiciones apropiadas para pasar entre los corales, porque los corales de verdad que pasaba finito por los corales. Entonces con un huracán perdés el motor, terminás en los corales. Entonces tuvimos que esperar esa condición y sí, era increíble, pero veías palmeras enteras flotando por todos lados. Era una situación bastante caótica. Pero ahí salimos igual porque la regata debe continuar. Y ahí, esto del Joker es algo que les quería contar bien rapidito, pero en la Clipper Race, en vez de descartar tu peor regata, te dan un Joker y vos podés duplicar los puntos de un resultado de la regata. Si salís primero, te dan 11 puntos, sacás 22 puntos. Entonces, es como una especie como de un highlight ahí. Yo lo odio, siempre le erré con el Joker y esta vez también, porque en una de esas situaciones, yo siempre les decía a todos mis tripulantes que en las piernas donde hay mucha bacteria, en las piernas donde hace mucho calor, cualquier cortecito se te puede infectar y se te arma un lío bárbaro. No sé si tenemos doctores acá, pero es así.
¿tá? Y entonces todos los mediodías yo le decía, por favor, instalamos unos espejos en el baño para que se miren el cuerpo, para ver si tienen algo, por favor, háganos saber lo antes posible, así podemos poner una crema antibiótica. Una señora tenía vergüenza de decirme, se lo guardó y un día se despertó con un dolor y un malestar tremendo cuando le sacamos la camiseta, una infección de casi todo el brazo acá, lleno de pus. Y ahí empezó el declive de esa pierna. Empezamos a contactar a los médicos empezaron porque tenemos un sistema satelital de medicina, ¿no? Y los médicos empezaron a preocupar más de lo que estábamos preocupados nosotros. Ahí cuando nos dimos cuenta que era de verdad serio. Gracias a Dios tenía un ginecólogo solo para esa pierna que me ayudó mucho, sin querer ser responsable de ninguna manera, me hizo firmarle un libre de responsabilidad de todo tipo, yo igual sabía que era responsable. Le empezamos a meter antibióticos a la señora y ninguno funcionaba. La infección se hacía cada vez más grande, empezaba con fiebre y de repente el ginecólogo me dice, la mejor amiga de una de mis señoras se murió en 36 horas. Yo miraba, iban 28. Y decía, ¡puah! Y ahí buscando a ver qué va a pasar. Y ahí hasta que encontramos con unas inyecciones, le dimos cefradina. Y con la cefradina, esas 24 horas, era como que yo me iba a dormir pensando que me podían despertar con la noticia de que ella se había muerto. Lo limpiamos todo, hicimos todo lo que pusimos, pero ya estaba en la sangre, ya estaba infectado porque ella se despertó con el dolor, ya estaba empezando con una sepsis. No sé si saben lo que es eso. Fue muy, muy difícil y mentalmente para mí, sabiendo que lo de dar una vuelta al mundo de regatista se puede ahora convertir en que voy a perder una persona y va a estar en mis hombros, es mi responsabilidad. Entonces fue uno de los momentos más difíciles que viví. Pero cuando empezó a bajar la infección, gracias a Dios, empezamos de nuevo a respirar un poco. Me acuerdo que los demás tripulantes venían y me decían, ¿por qué no vamos más al norte, que hay un poco más de viento? Y yo me quería quedar más al sur, cerca de unas islas, porque no teníamos tanto combustible tampoco, porque tuvimos que usarlo para cruzar el Ecuador. Entonces calculaba hasta el último litro para acercarme a 2 islas, Guam y Yap, unas bases americanas, por si tenía que dejar a esta persona o que lo vayan a buscar en helicóptero. La verdad que la pasé mal ahí, eso se los puedo asegurar. Así que bueno, sobrevivimos eso también, gracias a Dios. Además la señora se despertaba y se iba de su banco y yo solo tenía antibióticos para una persona. Entonces venía el ginecólogo y me decía, mirá que si alguien más infecta. Entonces yo hacía del malo y él hacía el del bueno y la tuvimos que poner en cuarentena a ella en su camita y solo un baño para ella, los demás 22 tuvimos que compartir el otro baño, son 2 bañitos. Así que bueno, ahí pasaron un montón de cosas, el Luzon Strait es muy difícil de navegar, todo el Pacífico converge entre Taiwán y Filipinas, es una zona muy difícil y ahí empiezan a meterte en la China donde hay millones de barcos de pesca y es una pesadilla, todos los cargueros mezclados con los barcos pesqueros y todo. Y la llegada muy caótica, porque después de que nos recuperamos de esta señora de la infección, alcanzamos a todo y veníamos en quinto, y en la última noche mis tripulantes y mi first mate, cuando me fui a dormir, me levantaron con un enriedo de vela, y le digo, ¿qué pasó? ¿No? Y yo sentía que estaban conversando y todo, no sé qué. Y bueno, no pudimos desenredar ese enriedo como por 1 hora y nos pasaron otros 4 barcos, quedamos 9º. Así que la llegada fue muy caótica, casi los mato. Pero bueno, acá está un poco, ahí está la señora. Ahí estábamos un poco haciendo, yo hacía muchos quizzes. Cuando veía que de repente no entendía muy bien las evoluciones o cómo trimar las velas, les organizaba quizzes para que aprendieran, ¿viste? Divertido, a ver si mejoraban el nivel. Y muchos lo hacían, muchos otros no. Este es el ginecólogo que me ayudó. Y ahí estábamos llegando a Vietnam. Vietnam, como saben, muy lindo, con toda su cultura budista. Subimos montañas y ahí te volvés, ya con tener cara diferente a ellos, te volvés un superestrella, te vienen a pedir fotos, autógrafos, todo. Tremenda onda. Vietnam, mucha basura, no sé si alguien fue, pero la verdad que no me gustó nada, no les recomiendo que vayan a Halong Bay, vayan a otros lados. Y ahí llegamos a Vietnam, ahí tuvimos un encontronazo tremendo con mi primer oficial porque se le ocurrió ir a decirle a nuestro jefe que no nos llevábamos bien y todo, y nunca de venir a decírmelo a mí de cara.
Entonces fue muy difícil para mí también, pero bueno, con mi sobreconfianza yo pensaba que lo podía arreglar. ¿Viste? Decía, no, lo voy a arreglar, esto con calidad, lo voy a ayudar. Y bueno, nunca pudimos recuperar nuestra relación nunca más. ¿Era de todo el recorrido? Iba a estar todo el recorrido, pero en algunos equipos cuando se llevan mal los cambian, ¿viste? Pero en ese momento yo ni me consideraba eso, porque me tenía confianza de que lo podía arreglar, pero él no, de su parte no había confianza. Este muchacho de no saber nada y de yo enseñarle todo, apenas aprendió algo, en vez de usarlo en nuestro equipo, se agrandó y me llevaba la contra en todo y buscaba su equipo y sus decisiones y me cuestionaba todas las decisiones tácticas, y es muy difícil cuando en un barco alguien te cuestiona todas las decisiones tácticas. Este muchacho, este joven, sí, el segundo. Entonces quien me tenía que ayudar más era el que más me volvía loco. Y cuando llegábamos a las recaladas, en vez de dejarme descansar, iba y les decía a nuestros jefes cosas y me llamaban a hablar y todas unas pesadillas. Lo tengo que matar en realidad, pero no podía. No me quedó otra. Y bueno, y entonces hubo que encarar. Pero bueno, ahí llegamos y nos relajamos. Ahí estaba yo hablando con la familia y te les voy a ser sincero, en ese momento yo estaba estoy a punto, que a veces decía, no, me voy de acá si nadie me ayuda, ¿viste? No encontraba solución. Todavía la organización no entendía si yo era el problema o si era él. No me creían que era un vago, que estaba fumando en la popa, que no me hacía caso, que hacía su propia onda, que no se despertaba a las guardias. Era un montón de cosas. Pero yo ahí trataba de meterle onda. Ahí tuvimos una regata corta, y en esta regata corta los motivé. En las regatas cortas yo sabía que me podía quedar despierto mucho tiempo y generalmente nos iba mejor. Entonces de Halong Bay a Zhuhai en China, ahí cerca de Macao y cerca de Hong Kong. Fueron 4 días nomás, 620 millas, pero lleno de barcos de pesca. Entonces vas ahí tirando trasluchadas a 17 nudos entre todos estos barcos de pesca, a veces en la pura niebla que no ves ni siquiera el spinnaker. Vamos con una vela y vas en el radar y vas viendo, pones a tu mejor navegante en la sala de navegación que te va diciendo el CPA, ¿viste? Closest Point of Approach, y el TCPA, Time of the Closest Point of Approach. Es como el cruce, a qué distancia va a ser el cruce más cerca, y ahí te pones en el timón y empezás a derivar, y si no, todos prontos para trasluchar. Y así vas entre medio de todos los barcos pesqueros. Y es una verdadera pesadilla. Con las redes de arrastre, no sabés si están tirando boyas de la popa, porque los números de las boyas tienen el mismo número de AIS, pero con un signo serie. Entonces vas descifrando, estos son boyas, este es de red, este es de no sé qué, y estás ahí, ahora les muestro una foto, es una pesadilla. Por suerte fuimos muy prudentes y yo ya tenía mucha experiencia en navegar estos mares de la China, entonces tenía muy claro cómo hacer las cosas y no tuvimos ningún episodio así. Pero otros barcos sí se engancharon en las redes de pesca y quedaron enganchados y tienen cables de acero, tuvieron que cortarlos, ¿viste? con una de esas axles, no sé cómo se dice en español, y quedaron todos enganchados, y de repente cuando los pescadores se dieron cuenta que les habían cortado las redes, los rodearon con los barcos de pesca y no los dejaban, y los llamaban por radio, pagame la red, y tuvieron que llamar a todos unos líos que igual con una de esas proas de acero te hacen un agujero en ese barco y te mandan para abajo. Así que yo sabía que era una de las piernas en donde a veces tenés que sacrificar un poco la regata e irte un poco de curso, volver, y hay otras prioridades a veces. ¿La Clipper va a existir con ese tramo? La Clipper vamos ahí porque los chinos ponen la moneda. Pero bueno, gracias a ellos también tengo trabajo, así que no me puedo quejar. Pero bueno, ahí perdimos otro de los Round the Worlders que decidió quedarse porque le tenía mucho miedo al Pacífico. Entonces es muy común que en vez de los tripulantes decir, abandono porque tengo miedo, o abandono porque no soy muy fuerte, o abandono porque no lo puedo hacer más, estoy cansado. Ellos buscan excusas o alguien responsable para que, no, abandoné porque el capitán o porque estos otros no me hacen caso, o porque es muy del ser humano buscar excusas en los demás para no aceptar las debilidades propias. Entonces este señor le pasó eso.
y entonces éramos todos la culpa, pero en realidad él tenía mucho miedo del Pacífico Norte porque era el que sufría que perdía las manos en el Southern Ocean. En fin, era una pesadilla también, era un bipolar tremendo, se metía mucho con los hombres un poco más débiles, él era grandote, enorme, y también se metía con las muchachas, especialmente si eran lindas, y yo siempre le marcaba la cancha, hasta que un día se metió conmigo y me quiso bajar la autoridad y casi nos agarramos físicamente porque, bueno, a mí no, porque hay un solo capitán a bordo y en esos momentos si vos dejás que alguien te baje así el liderazgo, los perdés a todos los demás. Entonces, bueno, me le planté con una winch handle y ahí no, nunca más se metió conmigo, no tan así, pero sí fue agresivo la cosa y quedó en esa. Enseguida se dio cuenta que yo no estaba para más que sentate, porque de verdad que la cosa va a terminar mal y lo entendió muy bien y después en China lo invité a tomar una cerveza a ver si lo podíamos resolver y él no aceptaba nada de lo que todos los demás le decían, no aceptaba nunca, que tenía que ser más paciente, menos reaccionario. Y bueno, había un tema cultural, también él era americano y había un mexicano y lo trataba muy mal, entonces yo intentaba apaciguar, pero eran muchas cosas que no podés controlar y por más que invisiblemente te sientes al lado del otro y le digas, no, pero no sabés qué bien lo que hizo y al otro le decías, no, pero estuvo muy bien con esto. Hay gente que no se lleva bien y no se va a llevar nunca bien, entonces te toca lo que te toca. Pero bueno, ahí llegamos cuartos, perdimos el segundo y el tercero en la última guardia, en un agujero de viento. Están todos pensando qué iban a hacer en China, qué hotel se iban a quedar y quedamos 2 o 3 peleando ahí y perdimos la regata. Perdimos el podio de nuevo. Esa es la regata, como pueden ver, ahí de Vietnam, por abajo de Hainan, un poco de ceñida ahí y después todo downwind por ahí. Ahí estábamos ahí celebrando un poco igual, porque ya estábamos, bueno, al menos sobrevivimos todos estos barcos de pesca. Ahí un par de barcos de pesca, a una foto de mala calidad ahí que no sé por qué quedó así. Y llegamos a la China y después de ahí era de ese lugar de la China en el sur, por afuera de Taiwán y después todo hasta el norte de la China, casi cerca de la Rusia, Qingdao, donde es la cerveza Tinsao, hay una comunidad alemana ahí. Esos eran 11 días, 1857 millas, 17 tripulantes, 22 nudos de velocidad, 38 nudos de viento. Y en ese momento la organización descubre que el problema era este muchacho, porque empezó a preguntarle a todos los tripulantes y por suerte me dieron el apoyo a mí y eso me dio como un oxígeno a mí de decir, qué suerte que confían en mí y que yo digo la verdad y que fue así. Y entonces la noticia le fue tan mala al muchacho que se enfermó y lo tuve enfermo toda la pierna entre los barcos chinos. Así que ahí me puse los waterproof y no me los saqué en los 6 días que él estuvo en cama. Le tenía que sacar los signos vitales, darle el antibiótico, llevar la comida, llenar la botella de agua, todo el tiempo. Entonces fue muy difícil para mí ese momento, fue donde pensé que quizás nos matábamos, les voy a ser sincero, porque los barcos de pesca están por todos lados y bueno, ganamos una distancia ahí, ganamos unos puntitos ahí, pero fue un poco difícil porque en ese momento veníamos terceros para llegar terceros con el barco chino y me llama un barco de guerra chino, porque ahí hay barcos de guerra taiwaneses, chinos, americanos, coreanos, hay un problema político tremendo. En la radio están pasando todo el tiempo, si ves algo raro, por favor avisarle a las Naciones Unidas porque hay una alerta de que Corea del Norte va a hacer una prueba de una bomba nuclear. Así te despertás de la cama. Y en el Inmarsat también, hombre al agua, aviso de guerra, ya no te da para ponerlo porque decís, ¿sabes lo que? Apagá todo, que sea lo que Dios quiera. Y en ese momento veníamos de ceñida y este barco chino me pide que yo me desvíe 5 millas a sotavento y yo le digo, no, pero yo vengo en una regata y le pide al otro que se desvíe a barlovento. Claro, el otro viró, se fue y yo le dije, no, yo puedo ir para allá, no, mantenés el curso 5 millas para allá, obvio que lo voy a hacer. Un barco chino, ahí cada vez sumando la voz, iba cada vez peor, helicópteros, todo, que te vienen y te rodean así.
ahí derivé y me fui 5 millas suavecito, porque no iba a subir un Spinnaker para irme lejos, ¿no? Y ahí, cuando orcé de nuevo, ya me pasaron todos, quedé noveno en esa pierna. Así que fue un poco difícil. El mar amarillo, es un mar que la niebla es tan espesa que no ves ni siquiera el mástil. Entonces tenés que prender el radar todo el tiempo, entonces tenés el generador prendido todo el tiempo. Y bueno, la verdad que está bastante difícil navegar por ahí, pero por alguna razón económica seguimos yendo. Así que bueno, acá salimos de Zhuhai, todo ceñida fría, ceñida. Acá cuando salimos primero, acá había como esa parte, y en la ceñida le ganamos, ahí pasamos Taiwán por arriba, y acá donde veníamos de ceñida, acá fue cuando me mandaron para allá, ¿lo ven? Que veníamos de ceñida, todo el mundo se fue a la costa porque acá bajaba una corriente tremenda y había mucho viento, entonces el viento genera más movimiento de agua y si le vas en contra, vas mucho más lento. Pero bueno, como me fui para ahí, dije, les agarro, ahora viro y me voy por ahí arriba, pero bueno, me mataron. Así que bueno, por suerte alcanzamos a 2 al menos, pero fue una pesadilla. De ahí llegamos a la China con todos los productos chinos, tenés que el menú, lo tenés que cambiar todo, porque vas ahí y comprás pollo y de repente vas a abrir el pollo y era patas de pollo. Entonces te llevas unas sorpresas tremendas y los chinos te ayudan mucho a armar los menús y todo, pero no entendés nada, ¿viste? Es todo mucho más difícil y además te estás preparando para el Gran Pacífico Norte, que es el océano más peligroso que jamás he navegado. Entonces, bueno, esto es un poco la foto del AIS, todos los barcos. Eso, ahora les cuento lo del dedo, ese soy yo. Pero este es el AIS, ¿ven? Ahí pasamos por ahí y a veces le ponemos una función que es para ver cómo se mueven. Porque como de repente vienen así y se mueven para atrás, le prendés este sistema como para ver qué hacen y pasás entre medio. Acá venimos a 16, 17 nudos con speed, 300 metros cuadrados, todos prontos para bajar o tras luchar. Y acá siempre pasamos a 200. La resolución no la tengo, acá no se ve acá. No se ve la resolución. 2 millas, 10 millas, 20. Sí, ves que cuando todos los que están en rojo significa que teníamos posibilidad de colisión. Varios a la vez. Entonces, y te vas preocupando uno a uno. ¿Cuál es el más inmediato? Está. Orso o derivo. Derivo. El próximo. Y así 12 horas seguidas. Con el otro enfermo. Así que imagínate. Pero bueno, así se ven los barcos pesqueros. Mirá qué aterradores que se ven. La verdad que no, not good. Y ahí andás ahí metido. Y ahí llegás a la China, te volvés un superestrella y te reciben re bien. Los chinos son divinos. Una vez que estás ahí, la verdad que a mí me encantan. Y tengo muchos amigos chinos, son divertidos. La verdad que tengo una onda bárbara con ellos. Me hubiera encantado ser capitán de un barco chino, te soy sincero. Y ahí, bueno, medio raro que a veces en vez de tener perros tienen llamas. Ahí fuimos a un evento de la embajada, ¿viste? Y estuvimos haciendo un poco de Business Connect. Jugamos un partido de fútbol con los chinos, todos con campeones de fútbol profesional y nosotros con las botas, como pueden ver. Y al final le agarrábamos a los chinos a ellos, le poníamos la camiseta de Uruguay y lo tirábamos adentro de la cancha para que meta goles con nosotros. Fue muy divertido. Se quedaban un par de días nomás. Sí, una semana nomás, casi siempre para arreglar los barcos. Cuanto más larga la pierna, más largo el descanso. Cuanto más cortito el descanso. Sí. Los tripulantes es cortito, pero nosotros los capitanes trabajamos todo el tiempo. El contrato se termina cuando volvés a Inglaterra. Tenés un día de trabajo. Y ahí empezaba el Gran Pacífico Norte y ya vamos, a poquito se va a ir terminando. Aguántenme un poquito más, gracias por su paciencia. Sé que ya pasó 1 hora 25, pero queda poco. Espero que se estén divirtiendo. Esta es el Pacífico Norte, es el más temible. La Clipper lo vende como, ¿viste?, lo más extremo que te podés meter en tu vida. Y es verdad, la verdad que sí, que tienen razón. Son 28 días, 29, porque cuando llegás a Seattle te metés por el estrecho, ¿no?, de Juan de Fuca, todo hasta Seattle, entre medio de Canadá, ¿no?, y el estado ahí de Washington, que no es Washington DC, es solo Washington. Y son 5.466 millas, tuve 16 tripulantes solamente.
24,4 nudos, no tuvimos mucho viento, 44 nudos nomás en el Pacífico Norte no es nada. Tuvimos anteriormente, hemos tenido 94 nudos y fuerza 12, phenomenal seas, más de 20 metros de olas en otros. Entonces yo estaba pero contentísimo que me estaba tocando esta condición. ¿Y eso en qué mes? Esto, abril, sí, solo en verano podés cruzar por ahí arriba, si no es imposible. A veces te encontrás con los cargueros y les decís, no, sailing vessel, y te dicen, pero ¿qué hacen acá? ¿Viste? No pueden entender que estamos navegando por ahí, nadie navega por ahí. Fue muy interesante, en otro de mis cruces una vez vimos un submarino, fue muy lindo, y salió así todo el agua, estuvo muy lindo. Pero bueno, mi muchacho seguía enfermo, y para peor, trajo el virus al barco y me enfermó como a 4 o 5. Y ahí empezamos en el mar de la China con todos enfermos, uno de ellos un señor de 72 años. Entonces yo me iba a dormir sabiendo que... Y no se mejoraba de la tos, no mejoraba la cosa. Fue muy difícil y en uno de esos momentos que hay muchas algas y muy espesas, yo me bajo a la hélice a desenrollar y todo, y me pasan un cuchillo muy largo y me corto un tendón. Sí, un tendón, me corto un tendón, no del todo, fue como, viste, pero de repente había mucho riesgo de infección y podía perder el dedo. Entonces los médicos de la Clipper me dicen que lo mejor es que yo me quede en Tokio. Y yo empecé a pensar muy bien y dije, no, acá no me bajan ni loco. Yo vengo sufriendo todo esto, ahora que nos vamos a mar abierto y no tengo ningún barco de pesca, yo tranquilo. Y bueno, decidí llamar a una hermana mía médica y hablé con un cirujano y me dijo, bueno, sí, puede pasar esto y lo otro, y asumí un poco el riesgo y por suerte vi en mi dedo, está todo bien, no pasa nada, pero sí, la verdad que tenía un miedo tremendo, porque en esta oportunidad era yo el que tenía algo difícil, pero me lo vendaba con este otro y timoneaba con estos 3, el Spinnaker y no problem. La verdad que salió todo bien. Pero bueno, esa fue la primera vez que rompimos un Spinnaker. No habíamos roto ninguno de los Spinnaker, no tuvimos ninguna rotura en toda la vuelta al mundo que dependía de nuestro uso. Cuando rompes cosas en la regata te sacan puntos de la general y nosotros fuimos el único equipo en que no nos sacaron ningún punto. Y era un objetivo personal para mí porque sabía que en el futuro, si alguien me iba a contratar para ser el capitán de sus veleros, que generalmente salen un montón de plata, iban a querer a alguien que mantenga la tripulación segura y que no rompa nada, porque no quieren andar pagando más. Entonces era un objetivo personal. Increíble cómo llegamos cuartos y justo llegamos 6 equipos todos a la vez, entonces fue muy difícil de determinar quién era cuarto, quinto, sexto, y por mis propios métodos yo determiné que nosotros habíamos quedado quinto y acepté el quinto y le di el cuarto a otro equipo, porque esto es un deporte de códigos. Entonces, con mis cálculos, todo decía que era quinto, y no podía yo aceptar el cuarto, y así fue. Así que bueno, este fue el Pacífico Norte, te va siempre como hasta el 46, latitud norte, y ahí llegás a América del Norte. Es un océano largo, ahí llegás y los picos, mi novia también me fue a visitar ahí por suerte, ahí recibí la noticia de que uno de mis mejores amigos se murió, fue muy duro y uno a veces se replantea, ¿no? Mi vida se ha vuelto a navegar en los océanos, aislado de todos, ¿qué estoy haciendo? ¿Será lo que estoy haciendo bien? Y a veces todo el tiempo en despedidas y lejos de todos, entonces uno empieza a cuestionarse un montón de cosas, ¿no? Cuando las cosas están duras, ¿no? Pero ahí es cuando tenés que sacar esa fuerza y decir estoy bien, estoy en el camino correcto, las cosas van a cambiar, son cosas que no puedo controlar, ¿no? Uno se tiene que preocupar en las cosas que uno puede controlar, no lo que no puede controlar. Y las cosas pasan y es como nosotros actuamos ante las cosas, no como me pasa a mí porque me lo organizó la vida, no. Tenés que tomártelo como viene. Pero bueno, ahí estuvimos, ese es un poco impresionante. ¿Todo bien si muestro eso? ¿Sí? Bueno, ahí en lo que me quedó de tendón, ahí además había que seguir laburando. Así que bueno, estuvimos tratando de arreglar velas. Y bueno, ahí llegamos a Estados Unidos, por suerte. Y después de Estados Unidos era una regata hasta Panamá, cruzar el canal. Entonces eso nos llevó 20 días. Y después el viento muere ahí en la zona de interconvergencia tropical, entonces tenés que usar el motor.
Usamos el motor por 8 días seguidos. Imagínense el calor que había ahí abajo, no podíamos ni dormir, todos durmiendo en cubierta, desesperados por un poco de aire, sudás como nunca. Ahí veo tripulantes que perdieron hasta 12 kilos en esos 20 días. O sea, ¿viste? Pagás una pierna y es como una dieta de estas famosas que hay acá. Entonces, ahí tenía 13 tripulantes, y cuando tenés muy pocos tripulantes en barcos tan grandes, no tenés la cantidad de personas para arriar o izar velas o una trasluchada o en un evento de emergencia. Entonces ahí utilicé una técnica que es la de las 3 guardias. Entonces siempre tenés 2/3 de la tripulación prontas para navegar, solo que 1/3 está navegando el barco, trimando y timoneando y todo eso con las cotas en la mano. Otro tercio está haciendo los laburos de abajo, la bitácora, la ingeniería, la comida, la limpieza, las entinas. Y otro tercio está durmiendo y tienen una buena dormida, y a esos no los podemos despertar. Entonces cambié a esta metodología, que si algún día lo precisan para alguno de sus cruces me pueden comunicar, encantado de compartir los detalles. Es el mejor sistema de guardias que conozco, ahora lo uso en todos mis cruces oceánicos y la verdad que me funcionó mucho. También se usa para cuando tenés un montón de tripulantes, para que no anden todos pegándose con los codos, ¿no? Y además está bueno porque les da a los tripulantes un espacio para leer abajo y relajarse un poco y involucrarse en la navegación y en los softwares y todo. Me funcionó tremendamente, nunca más hago 2 guardias, eso está clarísimo. Y bueno, esta navegación por la costa oeste de Estados Unidos yo la conocía muy bien, ya era la 3ª vez que hacía esa misma pierna, entonces sabía que a medida que va perdiendo el viento te acercás a la costa y empezás a tener los efectos locales, la sea breeze, la land breeze. Además es preciosa, es una de las piernas que les recomiendo a todos hacer. Si en algún momento pueden navegar la costa oeste de América del Norte, hay ballenas, pero todos los días, delfines de a 200, y los atunes persiguen a los flying fish, y los delfines persiguen a los atunes, y vienen las aves y se zambullen. Cada 2 por 3 ves mantas rayas voladoras enormes saltando. Es una cosa maravillosa. Es de verdad que un tour de National Geographic. Y en las cartas ves zonas protegidas de fauna. Esto sucede solo en las zonas protegidas de fauna. En la China no hay ni aves. Nada. Sí, se comieron todo. Todo. Así que ahí tuve una atracada tremenda con el primer oficial de nuevo. Un día me sale a tratar de hacerse el héroe sin salvavidas. Y en la Clipper es importante, siempre usamos salvavidas a bordo. Sales de la nada sin el salvavidas. Y yo tipo, ¿qué haces sin salvavidas? Le prometí a tu madre que te iba a traer vivo de Nueva Inglaterra. Se me puso medio cocorocó. Casi nos vamos de nuevo un poco en una situación difícil. Pero bueno, él lo entendió y después yo, en vez de ir a decirle a los jefes, me lo guardé para mostrarle los códigos que tenemos acá nosotros los rioplatenses, y aún así no hubo caso y siguió sin entender, pero igualmente le enseñé una lección que quizás cuando tenga 30 años la va a entender. Ahí tuvimos que racionalizar combustible porque los 8 días de motor fue muy difícil, y cerca de Costa Rica encontramos a un pescador perdido, sacando agua de su chalanita ahí en el medio de la nada. Y de repente, ¿qué haces acá? No sé qué. Y no sé, me perdí. Y ahí, ¿de dónde era? Me dijo, no, soy de San Juanillo, con su embarcación El Rubí. Y empezamos a buscar y no sé por qué en mi celular tenía, porque no podemos ni comunicar con nadie, tenía una rayita de datos móviles que me dio para googlear solo el nombre de la ciudad que él me dijo. Identifiqué la forma de la costa. Y después fui a buscar a mi carta náutica y encontré el lugar de este señor y lo llevamos de nuevo para ahí. Y me dijo, sí, acá había una lucecita roja y todo una selva. No se veía ni por dónde era y la rompiente hacía... ¡puf! Yo no me podía acercar mucho con un 70 pies, ¿no? 3 metros. Y ahí él tenía su motor andando, pero no sabía para dónde ir. Y ahí agarró y un motorcito, y ahí con un perrito iba además él, y de repente lo perdimos en el medio de la selva. Yo le avisé a la prefectura costarricense y bueno, sobrevivió el señor, pero fue muy lindo, hay un poco de karma, ¿viste? Ahí fue la pierna de Seattle, todo bien pegado a la costa al principio, después te abrís un poco, acá puro downwind,
5.000 millas de puro spinnaker. Y en vez de ir 17, 18 nudos presionados, vas a 12, 13. Las trasluchadas son todas ¿viste? Como una danza, es hermosa. Y ahí nos empezamos a meter, y acá cuando empezás a perder el viento, fui el único que me metí cerca de la costa. Y acá, como no saben si va a haber viento o no, ponen varias finales. Y a medida de que el viento va muriendo, te dicen, bueno, la número 1. Y era el único de la costa nosotros. Si la regata seguía, le ganábamos a todos, pero me las terminaron antes, así que quedamos cuartos de nuevo. Esto es una foto de las 3 guardias. Después se las explico si alguien está interesado. Ahí está la prefectura costarricense cuando le comentamos todo esto en Panamá. Estaban re contentos. Acá lo encontramos al señor. Ahí lo llevamos para San Juanillo. Esto no decía el nombre de San Juanillo, eso se lo puse yo. Lo encontramos así por estas costas. Sí. Fue un milagro. Si no, además, si lo rescatás a alguien, no lo podés dejar en cualquier lado. Te lo tenés que llevar. Y nosotros íbamos para Panamá. Entonces era una situación. Se lo llevó, sí, hay muchas trombas, ahí es muy tropical, vienen esas nubes grises. Quizás cuando se vaya la nube el loco volvía, pero en el momento era tanta la lluvia que el loco estaba achicando y nosotros pensamos, debe saber, y de repente nos hace, y ahí es cuando nos acercamos, ¿no? En fin, hay muchas de las ballenas que les contaba, que les sacábamos fotos, y nada, un par de veces que perdimos completamente el viento, ni nos morimos, había una ballena. Sacábamos chaleco y saltábamos al agua a ver si nos veía. Y en el momento que saltaste sentís como que, ay, que no venga ahora. Pero es muy lindo ahí toda la fauna. Cruzamos el canal de Panamá, yo era la tercera vez que cruzaba el canal de Panamá, esta vez me tocó timonear en el medio, me amadrinaron 2 barcos en los costados y ahí te metes en las esclusas. Y la verdad que es un espectáculo. Ingeniería, se los recomiendo a todos, es hermoso y cruzarlo. Ves cocodrilos y son muy diferentes ambos lados del canal. Entonces es muy lindo y todo el río en el medio, la verdad que vale la pena. ¿Cómo 23 nudos por velocidad? No, esta es la pierna. Sí, no. Ahí cruzamos a motor y del otro lado empezamos la pierna de Panamá a Washington, D.C., a la capital. Y ahí fue 10 días, 1900 millas, tenía 12 tripulantes, un brasilero dijo, nunca más quiero el motor, 8 días, no, me voy para casa. El loco vivía en Bucios y obvio que se iba para la casa. Ahí tuvimos una tormenta zarpada de 47,5 nudos que la agarramos con el spinnaker y íbamos a 21 nudos sostenidos, ni siquiera con el surf, a fondo. Fue increíble. Muchos virus de vómitos y diarreas por la comida ahí, entonces se va contaminando todo el mundo, entonces estás ahí rezando el Padre Nuestro para que no te toque a vos y entonces no querés comer, a veces le decías que no a una comida porque no sabía quién la había agarrado, entonces tenés que tener mucho cuidado, alcohol en gel para todos, siempre cuando hay muchas temperaturas altas tenés que tener mucho cuidado con estas cosas y en las tripulaciones grandes se prolifera enseguida y de repente si perdés a todos no podés operar el barco, se pone peligroso. Entonces es muy difícil, la táctica cerca de las islas del Caribe, muy linda regata, íbamos primeros con Qingdao y después la jugamos para ir a Florida y nos agarró un agujero de viento y estacionamos, no nos podíamos mover, quedamos décimos. Es muy competitiva la regata, apenas errás una, marchás. Ahí le doy a capela. Así que bueno, el pronóstico nos falló y la verdad que me tomó por sorpresa. Otro barco le pasó lo mismo con el que veníamos segundo y terceros y después todo el mundo, donde aparecía el agujero de viento, todo el mundo en los reportes haciendo 12 nudos. Estaba corrido el pronóstico. Y bueno, viste que los americanos a veces se jactan de que sus pronósticos son tan buenos. Donde más me falló fue en América del Norte. Estábamos usando el modelo de ellos, además. Así que bueno, después llegamos a Chesapeake Bay, el tránsito del río Potomac. No sé si conocen el río Potomac, es una pesadilla para pasar con un barco de 3 metros de quilla. Pero bueno, llegamos, nos abrieron el puente de D.C., fue muy lindo. Hubo un poco de tensión en la llegada entre mi primer oficial y los tripulantes. Yo mucho no me metí, pero bueno, ahí tuvimos otro encontronazo y seguíamos sumando. Y yo ya estaba que ahora lo llevo hasta Inglaterra, total, queda uno más. Y ahí, bueno, salimos de acá de Panamá, bastante recto, acá hay poco viento. Nos cruzamos con el capitán Miranda, increíblemente de casualidad, en la regata, el capitán Miranda, justo en la largada.
Fue una cosa rarísima. Ahí entre medio de las islas del Caribe, y ahí fue cuando nos metimos un poco más oeste y quedamos atrapados en ese agujero y nos pasaron todos por afuera. Ahí estamos cruzando el canal de Panamá. Ahí está el muchacho, que bueno, alguna que otra selfie igual nos sacábamos. Ahí está el canal de Panamá. Y ahí empieza la última pierna, que ya es la vuelta a casa. Estábamos todos desesperados por llegar. Ya al final ya no te importa nada, la verdad. Querés llegar y irte a abrazar con la familia y terminar esto. Entonces, bueno, fueron 17 días del cruce del Atlántico Norte. Tuve 17 tripulantes, vinieron otras personas que se subieron y estuvo muy lindo. Usé los sistemas de 3 guardias y veníamos primeros y segundos peleando y al final quedamos cuartos de nuevo afuera del podio. Pero al menos estábamos siempre adelante y fue una regata divina, con mucha fauna, con todo el mundo llevándose bien y estábamos ya respirando un oxígeno de vamos a llegar y va a estar todo bien. Era mi 8º cruce atlántico, conocía muy bien el Atlántico y bueno, un tripulante me rompió el acelerador, el Morse, y tuve que atracar con, forward, reverse, neutral, forward, reverse, este barco, la verdad que fue un desafío divino. Ahí está un poco el curso, ya conocen, te alejás de América del Norte. Acá vamos persiguiendo la corriente del Golfo. Y estás con frío, de repente entras al Golfo de camiseta y haces 4 nudos más. Se empieza a poner frío, estamos perdiendo la corriente, luchás para adentro, Golfo de nuevo, camiseta, y así la vas persiguiendo y llega todo hasta allá. Y casi siempre metes, cuando vas a Inglaterra, no cuando vas al Mediterráneo, metes una traluchada fuerte, ahí apenas se niega, y está divino. Ahí llegamos a Escocia, vino mi familia, esto es Washington, ahí vino una de mis hermanas a recibirnos, hicimos un poco de Business Connect ahí en la embajada, Echeverrito mandó un mensaje y ahí llegamos a Oban, que Escocia es muy lindo, se los recomiendo, y ahí era la última, solo 7 días y completábamos la vuelta al mundo, completábamos la circunnavegación. Tuvimos una regata difícil, navegar por Escocia y por Irlanda es muy difícil, hay muchos bajos, hay muchas corrientes y el viento y las corrientes arman efectos como de remolinos, entonces a veces no avanzás, hay que tenerla muy clara para navegar ahí. Yo tenía experiencia, pero igual, pensando que tenía experiencia, igual me encontré con cosas que nunca había visto en mi vida y hasta me desafió al momento que varias veces estaba a punto de poner el motor, porque nos estábamos yendo para unos bajos. Así que por suerte no tuvimos que hacerlo, pero bueno, mucho upwind. Y bueno, la llegada al Solent de nuevo fue hermosa, llegar a casa, esta es la regata, por afuera de Irlanda, y después por el Celtic Sea, entrar acá por el English Channel, de nuevo a casa. Un par de escoceses, que nos hicimos amigos, que les regalé un montón de comida, ahí me fui liberando de todo el peso, ya quería ver si podíamos al menos sacar un podio más, no pudimos, pero al menos durante toda esta vuelta al mundo lo que me quedo tranquilo es que toda la tripulación somos amigos, hicimos una tripulación fuerte, que vivimos cosas muy difíciles y las solucionamos y el corazón del equipo, ellos al final me agradecían un montón como habíamos manejado el equipo y que inclusivo, pero a la vez siempre competitivos, nunca de cola así como sin tener chances de nada, siempre con la adrenalina hasta el último momento de llegar a un podio. Y la verdad que fue lindo el último abrazo con todos los colegas ahí, mis padres que me fueron a visitar. Y bueno, ahora un poco las conclusiones es que esta aventura a mí me hizo una mejor persona, un mejor navegante, un mejor líder. Y la verdad que es muy lindo tener un barco embajador de Uruguay por el mundo, compartiendo nuestras culturas y te van, ¿viste? ¿De dónde son? Y te ponen en el mapa, ¿viste? Entonces, la verdad es que Uruguay no sé cuánto más tiempo va a poder hacer estos proyectos, pero a un día yo sueño con tener un barco que sea mitad Argentina, mitad Uruguay, y tener un primer oficial argentino, o le hago yo de primer oficial a un argentino, pero ahora están llegando a Punta del Este y bueno, los pueden ir a ver a los barcos ahí. Personalmente, para mí, haber guiado un grupo de tripulantes sin experiencia toda la vuelta al mundo, no tener ningún accidente, ningún hueso quebrado, ni nada que se nos fuera de las manos, es una de mis medallas más lindas. Y después una cosa que me pareció fue guiar a estas personas que empezaron
que venían de sus oficinas y de su mundo corporativo y verlos vivir una transformación personal, ¿viste? Que llegaban, ¿viste? Con el pelo negro y gorditos y sin barba, todos prolijitos, y terminaban en la vuelta al mundo con chapas rubias, con la barba, todo medio hippies. Al principio no se tomaban ni una cerveza y terminaban al final yendo a fiestas electrónicas con nosotros. Y ver a todas esas personas, especialmente a los que dan la vuelta al mundo, vivir esa transformación fue uno de mis máximos privilegios. Y hoy en día tenemos un grupo de amigos muy fuertes que alquilan barcos juntos, que hacemos regatas en Inglaterra juntos. Y entonces es de las cosas más lindas porque son momentos irrepetibles que te quedan en la mochila de los recuerdos. ¿Cuántos de total hicieron todo con vos? 5. 5. Sí, empezaron 9. Sí. ¿Eran uruguayos? No. Uruguayos, tuve 2 chicas al principio y después ninguno más. ¿Vas a volver a hacer eso? No. No, esa es una de las preguntas más. Estas son los dueños, y Robin y William, y hay un irlandés que siempre nos ganaba. Así que bueno, la bandera de Uruguay por todos lados. Y bueno, esta es una foto curiosa. Este es Sir Robin Knox Johnson, el primer navegante en dar la vuelta al mundo. Y este es su cinturón, con el Yacht Club Punta del Este de cinturón. Yo le saqué una foto porque es un honor bárbaro, ¿viste? ¿Por qué no volvías? Esa es la cola de él, ¿no? ¿Por qué no volvías a hacer la vuelta? No volvería a hacerlo porque ya hice 3, una de tripulante, 3/4 de primer oficial y ahora de capitán. Y la verdad que no siento, y sí, un montón de cosas no estaban en mis cálculos. Y si les soy sincero, hice todos los esfuerzos del mundo para tratar de hacer que la gente se lleve bien y invisiblemente tratar de manipular, porque es lo que hacemos los capitanes, a ver si lo arreglaba, pero los humanos en un ambiente tanto de presión, es muy difícil que ellos, ¿viste? Los que se llevan mal y tenés que aceptar lo que te tocó. Y además porque nunca voy a tener la motivación que tenía en ese momento. Ahora sería egoísta si lo hago de nuevo, sería más para ganarla, porque eso es lo que hacen la mayoría de los capitanes. Primero la hacen como para aprender y la segunda la ganan. Así la ha ganado Wendy Tack, así la han ganado otros grandes navegantes. Pero yo la verdad que no tengo ganas de demostrarle nada a nadie. Aprendí lo que tenía que aprender, me volví una mejor persona, un mejor navegante y ahora lo que quiero es un trabajo bien pago en el Mediterráneo, y sacar a la gente a anclar, ¿no? Darnos un baño, limpiarle los snorkel, ¿viste? No, la verdad que me encanta navegar y por eso sigo viviendo en Inglaterra y hago regatas, me dedico a eso, charteo barcos y la gente viene a navegar conmigo a Inglaterra, así que si algún día quieren hacer Fastnet, Round the Island, Causewik o cualquiera de las otras, me pueden comunicar conmigo. Armamos tripulaciones, a veces muy competitivas, a veces no tanto, a veces nada competitivas, y vamos todas las noches a los pubs. Y bueno, y de eso se trata. A mí me encanta vivir en Inglaterra, para mí el mundo se me ha duplicado, la cultura, lo que aprendo con ellos todos los días de mi vida es increíble, mi pareja es de ahí. Sí, vivo entre Portsmouth y Londres ahora, porque bueno, mi novia es de Londres y bueno, después de 8 días, 10 días embarcado, volvés queriendo un abrazo todavía. Así que, pero nada, valoren cuando están acá y llegan y ven a sus familias y comen en una mesa que no se mueve y la comida tiene gusto rico y el agua es rica y el baño no se mueve y no hay nada en las paredes y a veces todos pensamos que esta es una vida del sueño, pero también la vida en tierra es una vida de sueño y lo que me enseñó a mí el estar de estos últimos 8 años embarcado es que el sueño es donde estás ahora y hay que sacarse las ganas de hacer todo, pero la vida en tierra es muy linda también. Así que valoren todo. Gracias. Tengo todas las preguntas. Quiero primero que nada agradecerles a todos ustedes por venir. De verdad que se hizo mucho más larga de lo que pensaba. También a Alberto Urani, el comodoro que me invitó, a nuestro comodoro del Yacht Club Punta del Este, Juan Echeverrito también, que se animó a sponsorear un barco así.
Y bueno, a Sebastián también, que armó todo esto, con Flor y con todos los demás que participaron, que la próxima vez les voy a traer gorros a todos, pero esta vez traje un par nomás. Así que muchas gracias y a ver, no sé si... Sí. ¿Qué pronósticos usabas? ¿Predict Win? No, Predict Win solo lo podíamos usar antes de zarpar en continente. Después cada equipo nos daban los mismos datos. Son como unos archivos grip files que un meteorólogo nos los pasa, corrientes, y nos daban uno, ¿viste? Con más definición y uno con menos definición, uno a 3 días y otro a 7 días. Y después nos mandaban todos los sinópticos también. A todos lo mismo. Sí. No podías recibir ninguna ayuda externa. ¿Qué software usabas para hacer la navegación? Sí, yo preparé mis propios polares en la primera pierna y así después fui modificando con los polares reales de mi barco y usábamos Maxi, Time Zero se llama, es un software de navegación, Time Zero. La empresa se llama Maxi, M-A-X-C, S-E-A. Sí. No, Adrena es otra marca, pero parecido. Hoy nos preguntaste si teníamos médicos presentes, tenemos, y también tenemos un detalle para darte. Sí. Oh, muchísimas gracias. Es el vino del club. Mirá qué rico, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Qué lindo. Espectacular. Ay, que lo quiero ver. Mirá, buenísimo. Un Malbec además. Está espectacular. Muchas gracias. Sí, no, es que no me lo voy a tomar a lo voy a dejar ahí, lo voy a tomar con mi madre, que está hermoso. Muchas gracias, de verdad, un golazo.